Sean bienvenidos a la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo, donde se dará apertura a este tercer encuentro sobre atractividad territorial, contribuciones de la migración para el desarrollo local, que tiene lugar en el marco de la Universidad Internacional de Verano del mismo Culagos. Para dar inicio, les solicitamos de la manera más atenta mantener sus dispositivos electrónicos en modo silencio o apagados. A continuación, presentaré a nuestros distinguidos integrantes del Presidium. En primer término, en representación de la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del centro, nos acompaña el doctor Jorge Hernández Contreras, director de la División de Estudios de la Cultura Regional. La doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica del centro. Y el doctor Rayfredi Lara Pacheco, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico. De igual manera, saludamos de manera especial a la comunidad universitaria que nos acompaña esta mañana. De acuerdo con la orden del día, invitamos al doctor Rayfredi Lara Pacheco para que desde su lugar nos comparta la presentación y detalles del tercer encuentro sobre atractividad territorial. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Se prendió una computadora? Uno de los factores que me llevó a estudiar a la atractividad territorial ha sido, como lo ha definido Richard Florida, por qué donde vives puede ser la decisión más importante de tu vida. Mi inquietud era saber por qué las personas deciden irse a vivir a otra ciudad, a otro país, o en su caso, ¿qué es lo que hace que un territorio para atraer y retener los flujos financieros, turísticos, de conocimiento, siendo esto un factor crucial que influye en la misma migración? La migración es uno de los fenómenos primigenios de la humanidad y es un asunto global que aspira a encontrar un equilibrio entre las leyes y prácticas gubernamentales para garantizar el cumplimiento de las políticas internacionales y el respeto por la dignidad humana, así como la empatía con las circunstancias de las personas que buscan mejores oportunidades. La migración no solo es un proceso de movilidad humana, sino que es un fenómeno global de trascendencia multisectorial y multidimensional, que trae consigo la interconexión de derechos humanos, sostenibilidad, de desarrollo económico, comercio, entre otras. Las condiciones por las que las personas deciden migrar responden a diversas situaciones, como de carácter económico, social, político, ambiental o personal. Todas y cada una de ellas complejas. Por ejemplo, la migración representa flujos mixtos representados por poblaciones desplazadas, así como la población meramente migrante. En cualquiera de los casos, ambos son un potencial consumidor de bienes y servicios. Así, la migración no solo tiene un impacto en la demanda de productos o servicios, también complementa y aporta a la generación de propuestas de valor más completas, originales y eficaces. El creciente aumento de personas que migran por la razón que sea requiere ser atendidos por gobiernos y todos los grupos de interés, sociedad civil organizada, iniciativa privada, universidades, para su regularización, inserción social, que tienen necesidades alimentarias, de vivienda, vestimenta y calzado, productos de consumo, tanto de productos y servicios y espacios recreativos. Los territorios, con economías dinámicas y sectores que están en crecimiento, poseen servicios públicos de calidad, que pueden influir en la migración e integración humana, porque ofrecen las oportunidades económicas, acceso a la infraestructura y conectividad, a un entorno limpio y prácticas sostenibles, a una mejor calidad de vida, gracias a las posibilidades de un mejor empleo, educación, seguridad, transporte, movilidad, conectividad, vivienda, calidad ambiental, entre otras. Así como los territorios se convierten en imanes para quienes buscan mejorar sus condiciones, entre ellos los migrantes, refugiados, desplazados, solicitantes de asilo, entre otros. Lo que se ha definido como los paisajes étnicos, según Arjun Appadurai, el paisaje de personas que constituyen el mundo cambiante en el que vivimos. Los beneficios potenciales se concentran principalmente en oportunidades laborales, mejores condiciones socioeconómicas y ausencia de todo tipo de persecución. No obstante, no siempre se llega al potencial idóneo, sino que los migrantes en las ciudades de todo el mundo tienden a experimentar una serie de obstáculos en su plena integración en la sociedad de acogida. ¿Cuál es la contribución de la migración al desarrollo territorial? ¿Cómo puede aprovechar el territorio las condiciones de la migración? Son los cuestionamientos que provocaron la concepción de este tercer encuentro sobre atractividad territorial, que lleva como título Contribuciones de la migración para el desarrollo local.
Por dar algunas respuestas, más allá de lo que nos cuenten nuestros invitadas y invitados del día de hoy, podrían ser: las oportunidades no solo se limitan a las poblaciones migrantes, sino a los territorios receptores. Por ello, las localidades deben aprovechar estas coyunturas y diseñar estrategias y planes que permitan localizar características conductuales que puedan incorporar estos segmentos de mercado en su oferta. La mayoría de las diásporas funcionan como redes sociales. Esta dinámica provoca que exista una solidaridad infradiáspora, convirtiéndose en un activo ventajoso para la integración del mercado laboral a través de las comunidades de acogida. La diversidad gastronómica en todo el mundo actúa como un conector entre las culturas, ofreciendo a la mayoría local la oportunidad de experimentar la diversidad cultural a través de los sentidos. El deseo de satisfacer las expectativas del cliente ha llevado a la mayoría de los propietarios de restaurantes a adoptar sus menús. El marketing social permite visibilizar experiencias positivas de integración de la población migrante, importante para dar una mirada más humana y sensible. Para alcanzar plenamente el potencial que ofrece la diversidad en términos de desarrollo socioeconómico sostenible y competitividad internacional, resulta esencial proporcionar una visión clara que abarque todo territorio. Un marco estratégico para identificar y comunicar claramente este nexo y los recursos a los inmigrantes no necesariamente tienen acceso directo a esto. Asimismo, es necesario observar la complejidad y el requerimiento de lo que implica desde el punto de vista local. Los territorios muchas veces se ven rebasados por los flujos migratorios, no teniendo la plataforma y oferta que los demandantes buscan. Sin duda, es algo complejo, pero la búsqueda de un equilibrio es necesario. Los invito, pues, a aprovechar las 4 actividades del programa para seguir aumentando el conocimiento sobre migración como detonante de la atractividad territorial. En estas 4 actividades tendremos la conferencia magistral La relación del arte y la migración en el urbanismo social, el caso de Migrarte, con la doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante. La conferencia Hacia una protección global, el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la maestra Ana Lilia Ortega Rodríguez, coordinadora de la oficina ACNUR en Guadalajara. La conferencia Instituciones y procedimientos del asilo en México, con la maestra Liliana Yaretsi Viramontes Márquez, asociada de protección del ACNUR en Guadalajara. Y por último, el taller Programa de Integración Local en México, con la licenciada Carla Martínez Barrera, asistente de protección y punto focal del Programa de Integración Local de ACNUR en Guadalajara, y el licenciado Enrique Vidense, asistente de soluciones duraderas de la oficina de ACNUR en Guadalajara. De antemano, agradezco a cada uno de los conferencistas y talleristas por darse el tiempo a visitar nuestra ciudad, Alcú-Lagos, y nuestra casa universitaria Lola Álvarez Bravo, así como las autoridades que apoyaron la realización de este encuentro de la Universidad Internacional de Verano, a la rectora del centro, la doctora Gloria Angélica Hernández Sobledo, a la Secretaría Académica, a la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, al secretario administrativo, que lo veo por ahí, al maestro Ernesto Herrera Cárdenas, así como los integrantes de la División de Estudios de la Cultura Regional, a su director, el doctor Jorge Hernández Contreras, al doctor Pedro Moreno Badajoz, a la maestra Alma Díaz, al Departamento de Ciencias Sociales y el Desarrollo. Buenos días, estimados miembros del presidio, doctor Ray, doctora Carla, participantes también del tercer encuentro sobre atractividad territorial. En nombre de nuestra rectora, la doctora Gloria Angélica Hernández Sobledo, rectora de este Centro Universitario de los Lagos, es un honor darle la bienvenida a este evento en el que exploraremos las contribuciones de la migración para el desarrollo local. La migración, como ya lo explicó el doctor Ray Freddy, es un fenómeno que ha moldeado a nuestras comunidades y ha enriquecido nuestra sociedad de diversas maneras. Durante este encuentro tendremos la oportunidad de analizar cómo la migración puede ser un motor de desarrollo local, generando oportunidades económicas, culturales y sociales para nuestras comunidades. Es crucial comprender y valorar el papel de los migrantes en la construcción de un entorno más inclusivo y próspero. A lo largo de la jornada escucharemos experiencias, ideas y propuestas que nos permitirán reflexionar sobre cómo aprovechar al máximo el potencial de la migración para fortalecer nuestras regiones y promover un desarrollo sostenible e integrador. Espero que este encuentro sea un espacio enriquecedor de diálogo, aprendizaje y colaboración. Les deseo a todas y todos una experiencia fructífera y enriquecedora en el tercer encuentro sobre atractividad territorial, contribuciones de la migración para el desarrollo local. Gracias.
Y bueno, nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 9:49 de la mañana del día jueves 13 de junio de 2024, declaramos inaugurados los trabajos del tercer encuentro sobre atractividad territorial. Muchas gracias. La conferencia comenzará en breve. Invito a los integrantes del presidium que se integren de este lado para apreciar de mejor manera la actividad. A los asistentes, conservar sus asientos para iniciar con la conferencia magistral, la relación del arte y la migración en el urbanismo social. El caso Migrarte, impartida por la doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas. Tercer encuentro sobre atractividad territorial. Y bueno, pues antes que nada, pues estoy muy contento de a quien voy a presentar. A pesar de que apenas tengo unos meses de conocerla, ya había seguido varios de sus proyectos. Entonces el hecho de que el día que le invité y me dijo a la primera que sí, pues me sentí muy feliz, ¿no? Espero que bueno, ahorita la experiencia sea la misma para todos los que reciban esta conferencia, porque al menos los que tenemos identificados los temas de migración, bueno, pues sabemos que Alma Eunice es una de las referentes a nivel México en estos temas, ¿no? Yo voy a permitirme leer esta pequeña semblanza, pero también si Alma quieres contar qué más has hecho, bueno, pues tienes el derecho de contarles y un poco saber por qué estás aquí, ¿no? Porque este es un pequeño proyecto de lo que ella ha hecho a lo largo de su carrera. Alma Eunice Rendón Cárdenas es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Cuenta con estudios de posgrado en ética médica y psicosocial en la Universidad de Chile. Cuenta con un diplomado de especialización por la Escuela de Guerra de Francia. Tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales con doble diploma por el Instituto de Estudios Políticos de Lille y la Universidad de las Américas en Puebla. Es experta en migración y seguridad ciudadana. Es la coordinadora del Diplomado de Seguridad Ciudadana y Transformación de Espacio Público en la Universidad de Ibero. Ha sido consultora de diversos organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y fellow de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Como parte de su labor científica, ha impartido clases y cursos de diversas instituciones, como el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey y el Ibero. Ha producido diversas publicaciones, incluyendo artículos internacionales, capítulos en libros y de divulgación. Es integrante del Colegio de Bioética y de la Fundación de Ciencias Políticas de Francia. Actualmente es consultora internacional en temas de seguridad, prevención de la violencia, reactivación económica en poblaciones vulnerables y migración. Coordinadora de Agenda Migrante, Iniciativa Ciudadana y Coalición de Organizaciones en Estados Unidos y México, para el empoderamiento y la defensa de derechos de los mexicanos en el exterior. Es la coordinadora de Red Viral, que es la red juvenil con presencia en 32 estados del país, tratando temas comunitarios en prevención, recuperación de espacios públicos y participación ciudadana. Es colaboradora de varios periódicos y publicaciones como El Universal y El País. Esto es un poquito, pero bueno, espero que ahorita Alma nos cuente qué más ha hecho, ¿no? Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara y en especial al centro por haberme invitado a venir hoy aquí a Lagos de Moreno, a esta conferencia que ya decían en la introducción la importancia del contexto migratorio actual y sobre todo de la inclusión asertiva de las y los migrantes en diferentes aspectos de la vida en México. Entonces, bueno, a mí me toca hablar de un programa, como ya mencionaba el doctor Ray, que hemos hecho de la mano con el Instituto Nacional de Migración y con muchos migrantes también en distintos puntos del país y también en colaboración con otras instituciones. Pero antes les quiero dar un poquito el marco, ahora sí que el marco conceptual de dónde viene el proyecto, cómo nace también Migrarte. Y en realidad Migrarte nace de una situación muy compleja. Todos aquí recordamos lo que pasó en Ciudad Juárez apenas, ¿no? Hace un año y algunos meses. Y a partir de ese suceso tan terrible, nosotros como organizaciones nos unimos con otras organizaciones, más de 350. Nosotros en realidad lo que hacemos es trabajar en red, eso es lo que hacemos, es una coalición de organizaciones. Entonces nos unimos y armamos un
decálogo de las cuestiones que… hay muchas cosas que se necesitan para el tema migratorio en México, pero quisimos poner 10 puntos que fueran urgentes de atender ante lo que había sucedido también en Ciudad Juárez. Y uno de estos puntos, por supuesto, era la transformación de las estaciones migratorias. No pueden seguir siendo pues ese tipo de centros en donde pasa un accidente y nadie puede salir, en donde no sabemos quién se llevó la llave, en donde, bueno, todo lo que aquí pues ustedes seguramente ya vieron. Entonces, uno de los puntos del decálogo tenía que ver con la transformación de estas estaciones, otros con también el diseño y la creación de protocolos de atención adecuados en estas estaciones, de muchos tipos que tengan que ver con protección civil, pero también, por ejemplo, con protección de poblaciones vulnerables dentro de estas estaciones migratorias, LGTQIB+, en fin, todo eso incluimos en este decálogo. Entonces, y lo que hicimos es llevarlo al Senado, llevarlo a los diputados, moverlo en los medios, o sea, por todos lados lo presentamos y finalmente tuvimos la oportunidad de presentarlo con las autoridades migratorias y de acordar con ellos vernos una vez al mes para el seguimiento de este decálogo. Y en base a eso hemos podido avanzar más en algunas cosas que otras, pero hemos podido avanzar en este decálogo. Y uno de los puntos justo era, pues, vigilar la transformación de esas estaciones. Si ustedes recuerdan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo también algunas observaciones a partir de lo que sucedió en Juárez. Se tardó un montón, eso sí también. O sea, la hicieron durante un par de meses después de lo sucedido en Juárez y el informe lo sacaron 8 meses después. Entonces, bueno, esto estuvo un poco complicado porque para cuando la CNDH sacó el informe, pues ya se habían empezado a modificar las estaciones. Entonces, yo lo que dije es, ahora tiene que volver a ir, porque tiene que hacer observaciones a partir de lo que ya hay y que más que hacer un informe cuando sucede algo, creo que tiene que haber una vigilancia constante, permanente en esas áreas. Incluso se abrió la oportunidad a la comisión para que, así como le hace en otros aspectos como el sistema penitenciario, pues puedan tener un representante también en cada una de estas sedes de manera permanente y que haya una vigilancia pues más ahora sí que más pues permanente, en realidad permanente y mucho más cercana. Entonces, bueno, es parte de lo que voy a presentar, tiene que ver con ese trabajo que se ha hecho y con lo que hemos encontrado también en las estaciones migratorias, con lo que hemos encontrado en los distintos puntos del… Me voy a parar porque no los veo a unos de atrás y como que me siento mal. Pero, entonces, bueno, tiene que ver con todo esto y sí, yo le voy avanzando, y voy a decir la siguiente, ¿cómo le muevo? Es que soy Mac. Ahí voy. Bueno, entonces, antes de entrar a eso, solo quiero poner sobre la mesa algunos retos que hoy vemos en el tema migratorio, tanto en Lagos de Moreno como a nivel nacional, y bueno, seguramente también las siguientes pláticas de la ACNUR van a hablar mucho del caso local y cómo está el tema del refugio, que creo que es uno de los grandes retos de México, pero de manera genérica, hoy a nivel regional tenemos algunos retos. Primero porque la migración ha ido cambiando de lugares, es decir, mientras que por mucho tiempo fue Centroamérica el principal expulsor de migrantes, bueno, pues después lleva 2 años, ha sido Venezuela, ha sido Haití, ha sido Cuba, los principales puntos, digamos, de expulsión migratoria en la región. A esto, este año se ha sumado Ecuador, que empezó desde el principio de año con un montón de problemas en este país, se ha sumado Perú, se ha sumado Colombia, Guatemala. Entonces, vamos viendo una diferencia también importante en las migraciones. Algo importante o interesante que vimos en las estaciones migratorias y que lo vemos en los números también de la Secretaría de Gobernación, es el aumento de poblaciones africanas, por ejemplo. O sea, si siempre ha habido un montón de nacionalidades, ¿no? Más de 100 nacionalidades que van llegando a México, pero sí hay algunas características que han ido cambiando o más bien algunos porcentajes en esas llegadas. Y la migración africana es una de las, digamos, de la región que más ha aumentado su migración hacia México en los últimos años en términos de porcentaje, ¿no? Y de lo que veíamos antes. Y esto tiene una explicación también, y la menciono solo porque eso va a seguir teniendo repercusiones en los próximos años y cada vez más vemos estas leyes también antimigrantes en Europa. Recientemente el Parlamento Europeo aprobó una ley antimigrante bastante dura y bueno, pues ahí está también parte de la consecuencia. Acabamos de ver lo que pasó en Francia, ¿no? Esta semana o el domingo, en fin, entonces estamos viendo que también en Europa está habiendo cada vez soluciones más radicales en el tema migratorio y políticas antimigrantes
migrantes. La propia Inglaterra, que ya no está en la Unión Europea, pues también sacó una ley, me entrevistaron esa ley y la leí, y hasta decía, ¿esto será verdad? O sea, decía que iban a deportar, creo que a Botswana, a los que no querían, que de los migrantes que llegan de otros países, tenían un acuerdo ya con este país. Entonces, bueno, al final están creando o se están propiciando leyes antimigrantes, y eso también se refleja en el aumento de migraciones africanas hacia México, con la intención de llegar también a Estados Unidos. Entonces, eso a nivel mundial. A nivel regional ya decíamos que hay, y aquí hay un tema, mucho se ha hablado del gobierno mexicano, desde el presidente Andrés Manuel, y ahora también lo mencionó la presidenta electa, hay que ir a las causas de la migración. Yo estoy de acuerdo con ir a las causas, solamente que eso no basta y no es suficiente. Y además las causas no pasan solo por un tema económico, porque dicen, bueno, hay que poner jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Ok, pero vete ahí a ver si eso es lo que hace falta nada más. O sea, al final del día, nosotros que hemos entrevistado a muchos de los migrantes y las unidades familiares que pasan, el problema que de manera más recurrente vemos es la violencia, es el riesgo a perder la vida, es que ya me mataron a un familiar y entonces yo estoy huyendo de eso, es que ya pasó algo. No, a diferencia de lo que a lo mejor sí era hace 30 años, que era una migración más económica, yo creo que cada vez más las migraciones tienen que ver con otras motivaciones, principalmente el tema de violencia y de condiciones que imposibilitan, ¿no?, la vida en los lugares, también incluso el cambio climático, ¿no?, y algunas otras cuestiones que se van sumando. Entonces, si no entendemos que las causas son complejas, difícilmente vamos realmente a atenderlo de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que creo a nivel regional y también se conecta con la relación bilateral con Estados Unidos? Que al final del día no basta con las causas. Primero, es difícil atenderlo y no va a pasar solo con estos 22 millones de dólares que México ya invirtió en la región. Tiene que ser un esfuerzo de multisector y de multipaís también. Y tiene que estar muy bien organizado, y no basta con eso, porque también hay persecución política. Muchos de estos migrantes están saliendo por cuestiones políticas en sus países. Entonces, bueno, al final el tema de las causas está bien, pero no es suficiente. Y México creo que tiene que atender el tema de una política de tránsito mucho más adecuada, porque no la tenemos, y una política de recepción también más integral, y que también incluya a otros sectores. Seguramente la ACNUR podrá dar ejemplos también puntuales de esto, pero hoy en México, doy un solo ejemplo, los bancos en México no abren cuentas para migrantes, aunque sean refugiados, o se cuesta mucho trabajo, solo 2 bancos en México lo hacen. Entonces, al final del día, si tú eres un empleador, dices, bueno, ok, voy a apostar a contratar a algunos migrantes. Ah, sí, pero ¿qué crees? A esos 5 migrantes que vas a contratar, les tienes que pagar en otro banco donde tú pagas tu nómina. Entonces, entre se empieza a hacer más complejo, pues no, entonces ya mejor no quiero, ¿no? Entonces, hay que también poner las condiciones, creo yo, adecuadas. Hay un programa ahí de la ACNUR con el gobierno mexicano en donde han integrado a un montón de refugiados, y además con los impuestos que han pagado, bueno, son 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, sí puede haber un círculo virtuoso en lo económico, porque la gente quiere trabajar, pero tiene que haber las condiciones, porque si no las hay, que es otro de los retos en esta política de tránsito, hay una explotación y un abuso, como está pasando en la Ciudad de México. Hoy hay 6 campamentos de migrantes en distintos puntos de la ciudad. ¿Por qué? Porque están esperando su cita de CBP One, o están esperando a ver si la Comar hable algún día, o están esperando a ver, porque la Comar está cerrada, por cierto, que es la Comisión Mexicana del Refugio. Entonces, bueno, al final del día, estos campamentos, ¿qué es lo que pasó? Pues la gente empieza a vivir ahí, a hacer vida. Entonces, hay mucha gente, migrantes, que trabajan en la central de abastos, en distintos puntos de la ciudad, pero ¿qué es lo que sucede? Y entonces empieza a haber también un tema de xenofobia y de racismo, que ahora el de la central de abastos dice, pues, ¿para qué contrato al mexicano si puedo tener 2 haitianos por lo que le pago un mexicano? Entonces, el abuso, el que no esté regulado el tema, pues permite que hagan este tipo de abusos, y entonces eso afecta al mexicano y afecta al migrante al final del día, porque no está siendo bajo una condición adecuada. O, por ejemplo, yo fui a hacer un foro callejero a uno de estos campamentos. Entonces, cuando llego, pues empiezo a entrevistar a los migrantes en la colonia Vallejo. Empiezo a entrevistarlos y estamos ahí platicando y hicimos un círculo, pero en eso llegan así como una línea, como unos 20 vecinos. Y nosotros también queremos participar, porque nosotros también te queremos decir, porque traía el micrófono de Milenio, entonces también como que creían que veníamos así a hacer un reportaje, que sí hicimos un pedazo de reportaje, pero era un foro para entender algunas problemáticas. Total, que vienen las vecinas y dije, bueno, está bien,
A ver, ustedes, entonces empiezan, entonces vi que no íbamos a poder hacer mucho porque nada más era más bien como una pelea entre unos y otros, ¿no? Y teníamos a lo mejor que hacer una mediación, eso sí, entre los vecinos y los migrantes, pero lo que decidimos es, vamos primero a platicar con los migrantes, luego con los vecinos y luego con los dos, para que podamos tener, pues más, ahora sí que un mejor resultado de esa dinámica. Platicamos con los migrantes y luego con los vecinos, que para cuando yo acabé de platicar con los migrantes ya no eran 20, eran 80 vecinos. Entonces, bueno, nos ponemos ahí a platicar con ellos y los vecinos, pues hay de todo, o sea, desde gente que dice, pues es que yo también tengo mi derecho al espacio público y este parque lo hicimos entre los vecinos y ahora no lo podemos usar, mi hija no puede salir a jugar en las tardes porque ya está lleno de casas de campaña, y desde eso hasta gente que también, no, y los migrantes violan y son horribles, y, o sea, también se genera ese tipo de discurso y entonces hay de todo. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que eso puede generar problemas más grandes. O sea, puede generar, uno se paró y dijo, y si ustedes no hacen nada o el gobierno, nosotros aquí somos rudos y vamos a acabar con ellos. Y así, bueno, pues cálmense, ¿no? Pero al final del día, ¿qué es lo que pasa? Que no es un tema fácil, porque sí hay un derecho contra otro, pues, o sea, es decir, los migrantes tienen derechos, pero también las personas, pues, tienen el derecho a su espacio. Entonces, y tampoco son condiciones adecuadas en las que están en estos campamentos y se generan dinámicas perversas. O sea, ahora que quitaron el campamento de La Juárez, por ejemplo, pues veíamos, y eso también lo escuché en Vallejo, pues que un migrante a lo mejor ya se fue y el de al lado vio que el otro dejó su colchón o qué sé yo. Entonces empieza gente a aprovechar de eso. Entonces al que viene, te rento el espacio. Entonces había gente que ya pagaba entre 200 y 400 pesos la noche por quedarse en esos espacios y pues algunos que se aprovechaban de esta situación y no hay nadie que esté gestionando esa dinámica, ¿no? O por ejemplo, como unos no son jefes de los otros, decía uno, es que nosotros sí cuidamos esto, esto y esto, esos no, pero nosotros no les podemos decir nada porque ellos vienen en otro contingente. Entonces, bueno, a lo que voy es que la política de tránsito tiene que tener componentes distintos, porque el gobierno, ¿qué es lo que dice? Yo he ido ahí a molestar a todos, pero ¿qué dicen? No, es que si hacemos algo como de poner un albergue o de es una política, ellos lo llaman, es una política llamarada. No, pues, ¿qué es eso llamarada? No, pues van a venir más. No, bueno, entonces no hagas nada, pues, o sea, el punto es de que no importa, tienes tú que hacer algo. La Comisión Mexicana para el Refugio, yo creo que debe dejar de buscar oficinas en Polanco y en la Condesa para poner una oficina en un lugar en donde hay espacio, para que tengan también un albergue, para que tengan atención integral a las personas que están solicitando el refugio, porque hoy, pues parte de la razón que están ahí es porque ahí están sus oficinas. Ese es el tema de fondo y no se quieren ir a un lugar más lejos donde no puedan ver el tema de sus trámites. Entonces, bueno, creo que el Estado mexicano tiene que poner sobre la mesa un modelo un poquito más integral, pensar más en la población objetivo que atienden y no pues en el funcionario que quiere estar ahí en un lugar céntrico, sino cómo podemos hacer que tengan un espacio pues que pueda ser más adecuado, ¿no? Y en la política de recepción, solo doy un dato, o sea, nosotros pasamos de hace 7 años tener 5,000 solicitudes de refugio, a haber cerrado los últimos 2 años con más de 120,000 y 140,000 solicitudes. Entonces, sí hay un aumento muy importante. Claro, hay que estudiar ese aumento, porque no todos esos se quieren quedar en México, esa es la realidad. Muchos de esos migrantes solicitan la figura del refugio porque es la única forma que tienen de que les den una tarjeta de tránsito humanitario y entonces la piden para eso. Ahora ya ni dan tarjetas, ¿no? Entonces por eso han reducido las solicitudes de refugio, porque como ya no les dan la tarjeta desde que Estados Unidos vino a presionar en diciembre, pues entonces ya no piden el refugio porque no es realmente lo que quieren. De hecho, me comentaba una de las directoras de la Comisión Mexicana para el Refugio que realmente el trámite lo termina el 20% de las personas. Pero bueno, hay que estudiar todo el fenómeno, qué está pasando, entonces por qué te están pidiendo más, cómo haces para no simular ese trámite, mejor si eso es lo que quieren, cómo podemos dar directamente eso o cómo trabajar con cada población según realmente la intención migratoria de esa población, ¿no? Entonces, eso solo como retos. Y en el tema de la relación bilateral, yo creo que ese es uno de los retos más importantes. Al final del día, hoy el momento electoral en Estados Unidos está ya afectando el tema migratorio. Hoy vemos que pues, el presidente Biden, que empezó con un discurso más amable en términos de los migrantes, pues hoy está
ahora sí que atrompándose, ¿no? O sea, está poniendo sobre la mesa políticas también antimigrantes porque vio que es una de las 3 principales preocupaciones de los estadounidenses, porque los republicanos han logrado colocar el tema a nivel mediático, y eso también lo hablábamos ayer con alguien aquí de la universidad que escribió un libro, acá está, que por cierto, lean su libro porque está muy bueno, que habla de casos desde la parte poética de muchos migrantes que están aquí en Lagos de Moreno, pero lo que decíamos, que al final del día, eso también genera racismo. De pronto ven, ustedes, tuvimos un taller con periodistas y les sacamos ejemplos de titulares. A veces hay titulares que no son adecuados a lo que están reportando. O sea, invasión migrante. Entonces, pues si tú eres un ciudadano y lees eso, pues te asustas un poco, ¿no? Entonces, al final hay que cuidar también el lenguaje con el que se habla. Por ejemplo, ustedes seguramente lo ven mucho, los reporteros y los periodistas pues no entienden bien la diferencia entre asilo y refugio, entonces siempre le ponen asilo al refugio. Entonces, bueno, hay un montón, que eso es lo de menos. O sea, al final del día, el problema es usar palabras escandalosas para referirse a una persona, a un fenómeno, a un grupo de seres humanos, porque eso genera también círculos de racismo y de xenofobia, ¿no? Y también este tema que les conté en la Ciudad de México, y seguramente en otros lugares, cuando ya vemos a muchos migrantes juntos, pues ya a mucha gente le empieza a nacer ya un sentimiento más negativo que positivo. Hay de todo, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar también con el tema de comunicación para que no se generen esos círculos de racismo y de xenofobia como pasa en Estados Unidos, porque y también importa lo que dicen las personas en los medios, lo que dice quien tiene el micrófono, que se escucha desde otros lados. Solo el ejemplo de Trump, o sea, y por eso se agradece que aunque Biden también no sea mucho mejor, pues sí no tenga un lenguaje igual que Trump, sí se agradece, porque al final el tema del lenguaje importa y más de un mandatario. En la época de Donald Trump crecieron 20% los crímenes de odio en contra de migrantes latinos. ¿Por qué? Porque aquel que ya era racista, pues se siente con el permiso de serlo más y se siente con el permiso de agredir al otro. Crecieron también los grupos de odio en contra de estos migrantes. Entonces, sí importan las palabras y sí importa lo que escribimos en un medio y sí importa los titulares de los medios, porque al final pueden generar o aumentar estos sentimientos negativos, ¿no? Y más con estas personas, por ejemplo, Estados Unidos, que ya eran racistas. O sea, no es que se volvieron racistas porque Trump dijo eso, ya eran, pero entonces yo ahora sí siento, si mi presidente dice eso, pues yo puedo verte y escupirte en el súper, ¿no? O puedo verte y decirte cualquier cosa. Me pasó con unos migrantes, uno estaba en la carretera y el de la estación de gasolina no le quiso poner gasolina porque era latino y no te voy a poner a ti, no te voy a poner. Y el cuate está en medio de la nada. Entonces, al final del día, y esa es una, pues de otras peores, ¿no? Hemos visto el cuate que invistió ahí a la gente en la estación, que estaban esperando su camión porque eran latinos. Entonces, al final vemos estos círculos que creo que debemos de repensar todos como ciudadanos, y ahí sí lo que se hablaba ahorita en la introducción, cómo también ver toda esa parte positiva. Los migrantes aportan positivamente. Nuestros migrantes en Estados Unidos, el 8% del PIB de ese país, y además muchas veces son los que menos gastan, ya, aunque ya tienen papeles, pues no se acercan a veces tanto al sistema, o muchas veces están trabajando y no tienen el derecho a acercarse a ese sistema, aunque sí pagan parte de esta seguridad social. Entonces, todo digamos, su trabajo, pues tiene una aportación importante. Lo vimos en la pandemia, cómo eran los únicos que seguían trabajando durante todo esta etapa, ¿no?, de la pandemia, en fin. Entonces, al final, pues muchas veces defendemos mucho a los mexicanos allá, pero cuando ya nos toca acá, somos a veces distintos, ¿no? O tratamos lo vemos como con otra visión. A mí muchas veces, como hablo mucho del tema migrante, no, pero es que primero que los mexicanos que no tienen. Sí, pero yo creo que podemos ir haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Y que le demos un derecho, o que más bien respetemos el derecho de un migrante al acceso a la salud, al acceso al trabajo, al acceso a alguno de los derechos básicos, pues tampoco nos quita nada como mexicanos, ¿no? Entonces, incluso estamos trabajando en un grupo con el Consejo Coordinador Empresarial y con TENT, con la OIM, y ACNUR también está ahí, en el que estamos viendo un modelo que sea seguro. Vamos a sacar un libro apenas con Giovanni Lepri también, que es un modelo seguro, ordenado, humano y productivo. Y yo creo que ese apellido cada vez tenemos que darle más sentido en la política pública. La forma también de incluir es a partir de este apellido de productivo. Y el productivo no se da solo por el gobierno, hay que ver cómo incluir al sector privado en eso. Nos decían, hay más de 1 millón de vacantes. Ok, pero ¿cómo? Pero no se conecta en automático la oferta con la demanda. De cara al nearshoring,
va a haber más oportunidades, pero no es que va a pasar, ay, ya hay más, ya se acabó. Hay que hacer un sistema, hay que generar un modelo que conecte finalmente al empleador con el migrante. Hay que entender también a los empleadores. La verdad es que cuando nos juntamos con todo el Consejo Coordinador Empresarial, pues decían sus dudas. Y aunque a lo mejor a mí como experta en migración y como alguien cercano al fenómeno, de pronto unas dudas decía, qué bárbaro. Sé qué está diciendo, ¿no? Pero al final es también legítimo. Y si tienes esa duda, pues hay que ver, es importante que lo sepamos para que lo vayamos resolviendo, porque si yo nada más ignoro tu duda, ¿no? Digo una duda que luego ya la reflexioné y dije, bueno, puede que tenga un sentido, pero cuando me lo dicen, no, es que nosotros nos queremos contratar, ¿qué tal que son asesinos? ¿Qué tal que son delincuentes en su país? Y entonces llegan y aquí los contratamos. O sea, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que sí pensé es, bueno, tenemos que ver que es un mecanismo en el que se puede hacer pues una especie como de conexión con el país para que ellos estén seguros, que, ¿no? O algo. El chiste es que hay que ir resolviendo también esas dudas, por ejemplo, el del banco. No, que no les abrimos las cuentas porque sentamos ahí al presidente de la Asociación de Bancos de México y entre todos le echamos un montón. Oye, pues que todos queremos que puedas abrir cuentas a migrantes. No, sí, pero es que lavado de dinero, pero oye, son cuentas, no me acuerdo cómo se llaman, tipo A básicas, o sea, es que tienen A, B, C o de 3 niveles, ¿no? Entonces era el nivel más básico, la mayoría. Y si hay otro nivel, pues puedes estudiar el caso, pero no creo que eso afecte también finalmente a los bancos. Entonces, bueno, el chiste es ir generando esa apertura. Y la que sigue. Entonces, en ese sentido, nosotros en seguimiento de este decálogo, como les digo, empezamos a trabajar en varias cosas. Una muy importante con la Cruz Roja Internacional en el diseño de 7 protocolos de atención para las estaciones migratorias. ¿Cómo podemos atender a estas poblaciones vulnerables? ¿Cómo puede haber protección civil? ¿Cómo puede haber incluso reglas de que la llave de cualquier lugar se queda ahí, nadie se la lleve en la bolsa? O sea, cosas así muy sistematizadas para que al menos hubiera un protocolo y luego una formación o capacitación al personal de esas estaciones. También recomendamos que la seguridad la llevara el Estado, no empresas contratadas por el Estado. Y eso tiene un montón de retos también, porque el que lleva seguridad decía que no, que el INAMI no le había pedido, entonces, en fin, pero al final del día eso fue una de las recomendaciones. Otro tema que hemos desarrollado con ellos es una especie como de aplicación o en línea, que a través del propio WhatsApp un migrante puede reportar, por ejemplo, pues aquí un agente migratorio me pidió un moche, ¿no? O me está extorsionando, para a partir de puntos rojos poder ir focalizando dónde es donde está sucediendo más este fenómeno, para poder ir también que tenga una consecuencia. No está tan fácil. Nosotros hicimos un piloto con el instituto y logramos encontrar un punto aquí, fue en Guadalajara, fue en Jalisco, en donde le estaban cobrando así los del instituto, y un mexicano que no bajaron del autobús, porque bajan a todos los migrantes, él graba como el de migración está recibiendo dinero cada migrante y los va subiendo otra vez al camión. Entonces, como me graba todo eso, me dice, oye, pues tú trabajas en esto y te lo mando. Entonces, justo, como estamos en el piloto con migración, pues yo se los mando a migración. Le digo, tengo el punto y tengo el video, o sea, tú debes saber quién está haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, dieron de baja a esos funcionarios. Sí se generó incluso, como a nivel nacional, una junta con todos para que pues dejaran de hacer eso, que iba a haber una estrategia para poderlos vigilar, etcétera. Pero, ¿cuál fue el problema? Pues yo al final mandé el video que me mandó un tercero, ¿no? Ya le abren, los corren, eso sí, ya no trabajan en migración, pero abren una carpeta de investigación. Pero ¿qué es lo que pasa? De pronto me hablan de aquí en Jalisco. Hoy está la carpeta, pero tienen que venir el denunciante aquí a ratificar. Pues el denunciante no quiere venir, o sea, y tiene que él pagar su transporte y todo demás, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pero aunque lo hubiera pagado yo, porque yo hasta le dije, pues ya te lo pago yo y ve. Y dice él, no, yo te lo di a ti por si te servía, pero yo no me voy a meter en un problema. Porque aparte les pregunto a los que me hablan de la fiscalía, oye, ¿todo bien? ¿Está seguro este cuate si va? Y pues no sé, no, pues ¿cómo crees, no? Entonces, al final de lo que voy es que pues también hay que encontrar nuevos mecanismos, porque el ciudadano a lo mejor sí se atreve a hacer ese reporte, pero nadie se va a aventar la de irse ahí, o a menos que te quede fácil, ¿no? Pero si ni siquiera vives ahí, o sea, si fue algo coyuntural como este caso, pues sí logramos que los dieran de baja, porque al día siguiente los dieron de baja, pero ya el proceso, digamos, legal fue un poquito más complejo. Y muchas veces eso pasa con el tráfico de seres humanos. La autoridad se defiende con el tema, porque yo he estado en las mesas de seguridad, por ejemplo, estuve 1 año en la Ciudad Juárez, y eso era tiro por viaje, se echan la bolita. No, es que no es mi tema, no es el mío, no es de nadie, ¿no? Y entonces decía, oye, pero pues, ¿cómo? Si están los traficantes, porque encontraban casas llenas de migrantes. Oye, pues hay que atrapar a los traficantes. No, pero es que eso le toca, pero es que no hay denuncia, es que el migrante no quiere dar testimonio, pero es que, claro,
claro, en su calidad de migrantes, pues no quieren, porque además son los grupos del crimen organizado los que están metidos en el tráfico de seres humanos. Entonces, así, después de mucha lucha y de escuchar cosas que no eran coherentes en esa mesa, al final, pues ya un día me fui a la Fiscalía General de la República con el de tráfico de seres humanos y especies. Le dije, oye, tiene que haber una forma, porque si ustedes están esperando una denuncia, pues nunca va a pasar nada, nada vamos a encontrar los migrantes y ya, y nunca pasa nada con los traficantes. Entonces, hoy casi que es más redituable traficar con seres humanos que con drogas, porque no hay forma de que te atrapen si no denuncia el otro, si no sé qué. O sea, ni siquiera las penas tenían que ver realmente con algo grave. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y ahí se han hecho algunas cosas interesantes. Bueno, que esta persona, el titular de esa área, se dijo, bueno, sí se puede hacer algo. ¿Cómo? Pues no los voy a atrapar por tráfico de seres humanos, los voy a atrapar por delincuencia organizada, porque ahí sí no necesito el testimonio del migrante. Bueno, pues hazle como puedas, un modelo ad hoc, pero hay que empezar a hacer cosas distintas para que pueda, pues también haber un resultado distinto. Y parte de eso fue, nosotros trabajamos mucho en prevención social de la violencia. Yo he sido subsecretaria también a nivel nacional de ese tema, fui directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, también en la Cancillería, y fui secretaria ejecutiva a nivel nacional de todo el tema y los fondos de seguridad pública para el país. Entonces, en ese contexto, mucho de lo que nosotros le apostamos siempre es a la transformación del espacio público. Yo sí creo que cambia un espacio público bonito a un espacio público feo. A veces tenemos más recursos y podemos generar espacios públicos increíbles. Nosotros, pues a lo mejor con lo que tenemos, hemos hecho desde nuestra organización la modificación de más de 200 espacios públicos en el país, en distintas formas, ahorita van a ver algunas de ellas, pero también lo hemos tratado de hacer de manera disruptiva. O sea, hay que meternos en donde nadie se mete, esa es la realidad. Entonces ahorita ustedes van a ver, nosotros empezamos transformando espacios penitenciarios, las cárceles están horribles. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues nos metimos a que el área de visita familiar fuera un área decente. O sea, ¿cómo hacemos que aquí no se sientan en la cárcel porque vienen sus hijos, porque al final es el único momento de contacto familiar? ¿Cómo vamos a reinsertar a alguien que todo el tiempo esté en el castigo? El castigo solo genera más sentimientos negativos, no genera nada positivo. El castigo no reinserta a nadie, pues, al final del día. El castigo solamente aumenta los sentimientos de odio, de rencor, de soledad, en fin. Entonces, lo que nosotros hicimos, trabajamos muchas cosas de reinserción en las cárceles, pero además de eso empezamos a modificar espacios penitenciarios. Y lo empezamos a modificar con un modelo que también fuera de formación. Entonces, con COMEX hicimos una alianza. Hacemos capacitación de 120 horas en diseño, rotulación, color, todo lo que tiene que ver con la pintura. Los certifican COMEX a estos privados de la libertad y luego modificamos su propio espacio. Y a partir de esto, y lo hemos hecho en colonias, o sea, realmente hemos modificado los lugares que están peores, pues vamos y nos metemos ahí, pero los modificamos de manera participativa, con las personas. Y a veces necesitas mucha mano de obra, ¿no? Yo he hecho espacios grandes, o sea, en Ciudad Juárez, por ejemplo, nos aventamos un polígono de 1000 casas. Y pues ahí eso, porque no tengo 1000 trabajadores ni mucha gente, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Alianzas o cuestiones estratégicas. Ahí uno de los problemas es que todos odiaban a la policía municipal, pero la policía municipal estaba ahí al lado y los vecinos de Juárez decían, no, es que la policía, doctora, solo viene cuando viene a atrapar a alguien. O sea, cuando un vecino hizo algo aquí, solo viene cuando hay una detención, nunca viene a cuidarnos, ¿no? Entonces, porque era una colonia de alta vulnerabilidad social y delictiva. Entonces, lo que empezamos a hacer es, yo hice un acuerdo con la policía municipal. Oye, es que tú necesitas estos 4 cursos de capacitación que por ley tienes que hacer, ¿no? Que es la formación académica obligatoria. Yo te los voy a dar gratis y te vamos a certificar. Pero al final, a cambio de eso, vamos a hacer tareas prácticas de la proximidad policial. ¿Ok? Y pues la tarea práctica era venirse, trabajar con la comunidad y con todos los policías también empezar a modificar el espacio público y que hubiera una interacción distinta entre ese policía y la gente. Y sí cambia la actitud del policía y sí cambia la actitud de la gente. O sea, después de un mes de estar ahí, pues ya la cosa era distinta y ya la gente empieza a entender también de una manera distinta a su policía, ¿no? Y empieza a haber una confianza también distinta. Entonces, trabajamos según el lugar, con la población. Hemos hecho esto con la Guardia Nacional, bueno, hasta con militares hemos trabajado en algunos sitios, generando algunos espacios distintos a lo que hay en el resto del país. Entonces, a partir de eso, en todo este decálogo, pensamos que modificar las estaciones migratorias también era importante, en muchas formas, pero básicamente en 3. En que viéramos que no hubiera nada que lo hiciera parecer cárcel, nada de barrotes ni nada de eso, en que viéramos que no hubiera candados o lugares difíciles de abrir en una emergencia, en que viéramos también que estuvieran las condiciones adecuadas, por ejemplo, que son cosas que encontramos, desde cosas sencillas, ¿eh? Yo encontré en las estaciones, pues que había un montón de nacionalidades, de pronto había unos chinos, había, de verdad, sí hay un montón de gente de muchos lados. Y luego los agentes migratorios
migratorios, pues no saben hablar otro idioma. Entonces, para entenderse, ahí están en mímica. Había unas chavas, como 5 chavas de África, que cuando llegamos así, gracias, dile por favor que quiero esto. Y llevaban ahí 2 días y no habían podido comunicarse con los agentes. Entonces, bueno, parte de las principales recomendaciones que dimos, que esa se resolvió bien rápido, pues que tuvieran ChatGPT ahí en sus tablets que tienen, y así le pongas chino, pues vas a ver en español, o sea, ya sabes qué te quiere decir. Entonces, bueno, cosas así sencillas, pero que resuelven finalmente la comunicación con la gente que está ahí. Otra cosa, empezamos a ver que había una necesidad también emocional de muchos de los migrantes. O sea, de pronto yo iba a estaciones y estaban todos dormidos viendo el cielo, así tirados en la estación. Oye, pues hay que meter una actividad, esta gente está deprimida, está ahí nada más viendo a ver qué, ¿no? Y eso hace que estén también pensando en otra cosa. Entonces empezamos a meter también algunas actividades. Primero, pues tiene que ser voluntario, primero no querían ir, pero poco a poquito, y cuando vieron que uno se metió y les dijo que estuvo padre, pues se metió el otro y así. Entonces empezamos a hacer algunas actividades también de atención emocional colectiva, empezamos a hacer algunas actividades deportivas, artísticas, armamos el mural, parte de los murales, con actividades que hacíamos en los talleres. Ahorita van a ver, hicimos unas grullas de papel en donde iban poniendo ellos sus deseos, qué esperaban de su trayecto, a dónde querían llegar. Hicimos unas mariposas monarca también de madera. O sea, fuimos haciendo cosas que tuvieran sentido, pero que al final también fueron una atención para esas personas migrantes. Y a partir de eso afinamos un protocolo de salud mental en las estaciones migratorias, a partir ya de la experiencia de estar ahí. Entonces, bueno, les quiero mostrar algunos de estos cambios, si quieres. Vimos también, por ejemplo, talleres de tanatología, había pérdida en muchos de ellos. Hicimos talleres un poquito a la medida de lo que fuimos viendo ahí, y a partir de esto es que generamos un acuerdo con el Instituto de Migración para modificar la totalidad de las estaciones migratorias en el país. Ahí vamos. La verdad, toda la primera parte nosotros lo pusimos como lo donamos al instituto, y ya esta segunda parte, pues sí le estamos pidiendo, aunque sea que compren el material ellos y que le paguen al artista, ¿no? Porque todo eso lo he hecho yo en la primera etapa. Entonces, pero ya llevamos 10 estaciones migratorias en el país. Ahorita tengo el equipo, lo tengo en Siglo XXI, que es una de las más grandes, en Tapachula. Hicimos la de Acayuca en Veracruz, hicimos Oaxaca, hicimos ya la Ciudad de México, en Chiapas hicimos Tuxtla también. Entonces, bueno, ahí vamos. Esta semana acabamos Siglo XXI y nos vamos a ir también a la de Sonora. Estamos esperando que instalen bien la de Ciudad Juárez, que esa es la que queremos desde el principio hacerla distinta, pero ha sido muy difícil el que ellos renten un espacio allá por todo lo que pasó. Nadie quiere trabajar en migración, porque unos terminaron hasta en la cárcel, y pues nadie quiere tampoco rentar ese espacio. Entonces les ha costado un montón tener oficinas allá, la que sigue. Entonces, lo importante es dar un espacio distinto, que los migrantes se sintieran pues mejor acogidos, porque de por sí no es un lugar fácil, la estación migratoria pues no es un momento fácil, pero sí logramos que hubiera un ambiente mejor. Tenemos un montón de testimonios, yo mandé algunos videos de cómo la gente también tiene pues una participación distinta cuando hay arte. Ellos participaron en esta modificación, hay algunos pues de los que estaban en ese momento. Y bueno, el chiste es el que también al mismo tiempo podamos ir trabajando el funcionamiento y el cambio físico de estos lugares, transitar de espacios tipo carcelarios a centros de atención integral al migrante es pues digamos el objetivo ulterior, ¿no? Y que también pues las instituciones tengan una permanencia. Algo importante, por ejemplo, con la CNDH, pues que a lo mejor vayan a hacer una labor de manera preventiva, no solo observar lo que ya está mal. Nosotros trabajamos mucho con la Comisión de Derechos Humanos de Durango y hemos hecho un trabajo de verdad bien bonito con ellos, porque ellos lo que han hecho, a diferencia de las demás comisiones que yo conozco al menos, pues ellos van y hacen algo preventivo. ¿A qué me refiero? Pues ya saben que va a haber no sé qué cosa el INAMI, pues vamos a acompañarte, vamos a ir contigo para que no violes derechos, no me voy a esperar que los violes para irte a observar. Entonces, hacer algunas cuestiones preventivas. Lo mismo con la Comisión de Derechos Humanos, ahorita tenemos un programa territorial en una de las colonias más peligrosas y la CNDH está vigilando y haciendo que la gente sepa exigir sus derechos en ese lugar territorialmente. Entonces, bueno, también romper un poquito los esquemas,
No solo estoy en mi oficina esperando a que alguien violente un derecho para irlo a observar. ¿Cómo puedo yo también promover que se haga de una forma distinta? Entonces, la que sigue. Entonces, esta es una de las estaciones que pintamos. Esta es la estación de las agujas en la Ciudad de México. Justo en este espacio es lo primero que ven los migrantes cuando entran. O sea, llegan y eso es la aduana. Esta es la aduana de la estación. Entonces, modificamos este espacio con algunas especies migratorias, con el tema de algunas frases que también con los migrantes fuimos haciendo. Todo tiene como un simbolismo al final con el tema migrantes. Si se fijan, ahí están las grullas colgando, hicimos un móvil de grullas, pusimos las mariposas de madera pegadas también espacio público, estas mariposas monarca, y al final pues queda ya un espacio con una perspectiva un poquito más humana, ¿no? Entonces sí hay un antes y un después en esto, la que sigue. Y el arte contribuye también pues a que hay un sentimiento más adecuado. Este es otro pedazo ahí de la estación donde tienen las llamadas. Ese es el nombre de nuestra organización, Agenda Migrante. Entonces, bueno, pues hemos ido modificando. La que sigue. Esto es parte de los talleres que fuimos armando con ellos, cómo estaba antes, cómo la fuimos, este era el antes y así quedó después, la que sigue. Esta es otra estación migratoria, esta es Oaxaca, por ejemplo. Entonces, se fijan, está igual los pisos, las laterales. Entonces, entras a un espacio que es envolvente y que es distinto. Esta también es la aduana de la estación migratoria de Oaxaca. Entonces, pues ya hay al menos pues un sentimiento distinto. Y el tema también va acompañado de la capacitación y formación de los elementos que están en la estación, sobre todo los que están al principio. Vimos cuáles son las dudas que más se generan en un migrante a la hora de entrar a estas estaciones y a partir de eso hicimos una serie de recomendaciones. La que sigue. Esta también es parte de los murales que hemos hecho en las estaciones, ¿no? Entonces, y ponemos este tipo de frases también en las estaciones, ¿no? Migrar es un derecho, acoger es un deber humano. En fin, vamos poniendo distintos mensajes a lo largo de estas estaciones. No traigo todas aquí, las pueden ver en nuestras redes de Eunice Rendón o Agenda Migrante, ahí está todas, y hay videos y hay todo lo que quieran ver. La que sigue. Esta es la que estamos pintando ahorita, este siglo XXI. Hoy me mandaron el boceto, entonces así va a quedar la entrada. La que sigue, bueno, entonces así más o menos están. Les digo que ya llevamos 10 y todas tienen su toque, porque todas, otra cosa, yo hago una convocatoria de artistas locales, entonces contrato a algún artista local, que es el que me ayuda con los migrantes a hacer los talleres y a hacer toda la transformación de la obra. En algunos lugares me ha costado más que en otras, en Tabasco me costó un montón, pero bueno, ahí más o menos vamos. La que sigue. Entonces, esta es la cárcel que les dije, esta es la cárcel de Nesa Bordo. Entonces, si se fijan, pues todo lo transformamos, ¿no? Este es el comedor, esta es la parte de la tiendita, esa es la iglesia y esto es una cárcel, ¿no? La que sigue. Este es el proyecto, se llama Emocionarte, lo hicimos con Fundación México Bien Hecho, con COMEX, todo el tema de la capacitación en 150 horas. Este es un mural de casi 2,000 metros cuadrados, porque le agregamos la parte de atrás. La que sigue. Y el chiste era así, este era un espacio gris. Entonces, nosotros trabajamos mucho con algo que se llama la teoría del color. Cada color te comunica algo y tú te sientes distinto según qué color. Si yo pintara todo de rojo, pues a lo mejor sería distinto, ¿no? Pero el punto, también trabajamos mucho eso con las personas, porque sí me ha pasado en una cárcel que ya llegué y habían pintado negro con rojo y así, y yo, oigan, a ver, no, pues regrésense, a ver, ¿qué quieren comunicar? Ustedes va a venir su familia aquí, ¿qué quieren que sienta su familia? Entonces, a partir de la teoría del color vamos tomando decisiones. Lo más difícil de estas obras no es transformar el espacio, que es lo que más se ve. Lo más difícil es poner de acuerdo a la gente, porque yo siempre lo que digo es, este es un proyecto colectivo, cada quien llega con su idea propia, ¿no? Y a veces aquí hacemos convocatorias en las cárceles. Entonces, a lo mejor es alguien que ya pintó antes o que es tatuador o tiene alguna habilidad y cada uno trae su idea. Entonces, las primeras 3 semanas son de ideas. Por ejemplo, en Ixtlahuaca, que estamos transformando ahorita, ya llevamos casi 4 semanas solamente en ponerlos de acuerdo y se desesperan de pronto, pero después entienden que eso es lo más importante, porque la gente quiere pintar ya, o sea, eso es lo que hay que hacer y pintar. No, lo que hay que hacer es un proyecto común y cada quien tiene su deseo. O sea, yo quiero pintar un dinosaurio y un perro, ya está muy bien, solo que entre todos ustedes van a decidir y es un solo mural, aunque sean muchas paredes, es un solo concepto con una sola idea. Todos nuestros murales, si ven, son envolventes, o sea, los pisos, los laterales, todo tiene un sentido parecido, no tiene chile, mole, pozole, o sea, sí es
una cosa para crear un ambiente envolvente. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A otra de las habilidades que nosotros hacemos y desarrollamos, que es la mediación, el poner a la gente de acuerdo, el que haya una resolución pacífica a veces de un conflicto. No, es que yo soy mejor artista que él y entonces yo decido. No, pues deciden los dos, o sea, y aquí uno me acuerdo que casi se enojó un montón, porque él quería hacer como una fuente, una de las que está ahí, la quería hacer muy realista, o sea, que se viera el agua. Pero todo el mural no era tan así, con ese… Entonces le digo, oye, vamos a hacer tu fuente, pero no realista, con este otro estilo. No sé qué, bueno. Ahí hasta que lo convencimos y bueno, y ya luego era el más contento ahí. Porque cuando vieron el resultado final, fueron las familias, fueron los primeros que vinieron a verlo y pues estaban como sorprendidas. ¿Cómo? Ni sabía que podías hacer esto, hace mucho no pintabas. Entonces también es un tema que pues motiva y enorgullece, genera sentimientos positivos y pues cambió de esto, ¿no? Hacer un espacio así, ¿no? Entonces, pues van los hijos, ya están viendo el día que van a ir ahí porque van a jugar en ese espacio, los juegos también los intervenimos, ahí está la tiendita de artesanías, allá está la iglesia, este es el comedor, esta es otra tienda adicional, acá están los juegos de los niños y pintamos incluso hacia atrás de la cárcel, la que sigue. Esta es la fuente que él quería hacer realista y la terminamos haciendo más, no tan realista, ¿no? Pero, otros querían hacer, es que todo fue así, integrar, tienes que tener también buenas ideas de diseño, porque por ejemplo esos peces koi que ven allá abajo, pues uno decía, no, hay que hacer alebrijes, peces koi, entonces hicimos peces koi con alebrijes, entonces, pero todo tiene que combinar, y los diseños los hacemos muchas veces, porque vamos metiendo ideas y de pronto, no, esto se ve raro, otra idea, y así. Entonces tenemos que retrabajar los bocetos muchas veces hasta que ya queda algo con lo que todos estamos contentos, la que sí. Por ejemplo, yo les había una idea así de hacer algo como en tercera dimensión y hubo un grupo de 5 que dijeron, nosotros nos lo aventamos. Y pues armaron hasta superaron la foto que yo les llevé de ejemplo, les quedó más padre a ellos. Y ese lo metimos en medio del comedor donde van las familias a comer con ellos, que era uno de los espacios que les puse al principio, ¿no? Entonces, al final, pues sí termina siendo un lugar distinto la que sigue. De hecho, ahora que fueron las votaciones, que fue la primera vez que votaron las personas privadas de la libertad, fue en este espacio. Y los medios que fueron a documentar la votación estaban más interesados en ver por qué estaba así el espacio que en la votación, ¿no? Porque sí realmente llama mucho la atención. Entonces, si se fijan, fuimos integrando. Ok, entonces el alebrije y el dragón de no sé qué, pues hacemos un dragón tipo alebrije. O sea, vamos integrando ideas y pusimos luego las manos de todos y su familia, más bien, vino un familiar por persona o dos, ponían su mano y el privado de la libertad que había participado ponía su nombre arriba de la mano de su familiar. Entonces vamos haciendo también cosas que los conecten con otro tipo de espacios. La que sigue. Esta es otra cárcel que hicimos en la penitenciaría modelo y también un poco aquí jugamos con los espacios, esta es más chiquita, estos fueron los chavos que nos ayudaron, los artistas, y algunos de ellos ya salieron, porque esta cárcel son los que ya van a salir en el próximo año, es una cárcel modelo. Pues salieron 2 y yo ya los contraté afuera, porque pues, la verdad tienen muy buenos, y como hacemos espacios públicos afuera, pues rápido, o sea, el que era el guía de esto era muy bueno, entonces, y es uno de los que salió. Entonces, bueno, y vamos así, decidiendo, yo les llevo ideas y con eso vamos decidiendo cómo modificarlo. Estos son algunos de los puntos que pusimos en esa cárcel. La que sigue, esa es la cárcel, la misma, la que sigue. Y bueno, esto ya nada más para enseñarles como la metodología de dónde viene Migrarte y dónde viene todo esto, pues son procesos comunitarios que nosotros hacemos desde la prevención. Esto lo hicimos en Guadalajara, trabajamos en 7 municipios de Jalisco hace 2 años, hicimos redes de mujeres constructoras de paz, que es un proyecto muy comunitario, es preguntar también a la gente cuál es el problema que tiene en su comunidad. Escogemos los lugares con diferentes variables, por ejemplo, llamadas al 911 por violencia de género, y así es como vamos a trabajar esas colonias. Aquí, por ejemplo, si se fijan, hay una muñeca ahí en medio como de cartón, no se ve mucho, pero es una muñeca que es tamaño real. Lo que hacemos nosotros es un observatorio de violencias. Entonces, colocamos figuras de tamaño real en los 3 lugares que a las señoras de la comunidad les da más miedo o les ha pasado algo. Y las muñecas están diferentes, una tiene el vestido cortito, otra largo, otra es morenita, otra no. O sea, son distintas, ¿no? Y entonces las colocamos en esos sitios, pero aquí lo interesante es jalar a la gente que sea un proyecto que se involucre desde el inicio, porque no es lo mismo que yo llegue, les voy a enseñar lo que es la violencia en contra de las mujeres y entonces dice esto el artículo, y ahí los perdí. Entonces, lo que hacemos con las mujeres es, lo primero es vamos a colocar a estas mujeres donde les da miedo.
Entonces, pues ya van conmigo, hacen las marchas exploratorias, las colocamos. A cada mujer le ponemos un nombre y entonces también es el derecho a la identidad, el derecho a un nombre, o sea, vamos trabajando todo y le ponen un nombre, Juanita, Mari, Julieta, y las colocamos. Y tenemos unos formatos en donde las mujeres de la comunidad cada día, durante 5 días, observan qué le pasa a esas muñecas. Y les pasa de todo, o sea, las pican, las desaparecen, las hacen lo que sea. Y dependiendo de la muñeca le pasan cosas distintas a veces. Entonces luego hacemos un análisis. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué riesgo es para una mujer, una niña, esto que pasó con la muñeca? Y a partir de eso vamos tomando decisiones de qué espacios públicos modificar y qué meterle para que tenga menor riesgo para las mujeres. Entonces, pero todo tiene pues una identidad, un branding para que haya una pertenencia también por parte de las señoras que están participando y se sientan realmente el actor principal en el proceso. Entonces, aquí hay varios de esos ejemplos, si quieres pásarlos rápidos. Todo esto es Jalisco, son lugares que hemos ido modificando con este tema comunitario al centro. Estos murales, de hecho, además son interactivos. Si le ponen el teléfono enfrente, se empieza a mover el mural y te dice mensajes también de prevención de violencia en contra de mujeres y niñas. A veces no tenemos espacios públicos, entonces como ven los talleres los damos ahí en el parque, ahí estamos dando el taller y las señoras también van viendo, ¿qué es esto? No, pues todos los viernes vamos a estar aquí. Y entonces van y me acuerdo que una señora dijo, me encantó este grupo porque me di cuenta que no estoy loca, como que lo que me pasa a mí le pasa también a ellas y sí es un problema. Entonces también se generan círculos pues, de colaboración entre ellas y van siendo muy dinámicas las pláticas. Ese es el rincón de los deseos. Ahí, por ejemplo, con listones, así fuimos pegando un deseo por cada persona en la comunidad. O sea, vamos haciendo distintas actividades. La que sigue. Este es un video, pero no se puede ver porque no pude ponerlo. Pero esto es algo importante. Nosotros trabajamos mucho con los que nadie quiere en la comunidad. O sea, siempre buscamos al que es el rebelde, al que no quieren, al malo, al que da lata. O sea, esa es nuestra especialidad. Entonces, nosotros siempre buscamos a los pandilleros o a los chavos que están dando problemas y son los primeros con los que hacemos alianza. Antes de pintar nada, eso es porque si no, o te van a rayar tu espacio, o va a haber, o sea, al final se trata de incluir. Entonces, nosotros esa es nuestra primera aproximación, jalar a esas juventudes y poder tener también una comunicación distinta y hacer otra vez mediación. O sea, las señoras, es que uno de los chavos aquí, pues había picado, creo que en el pie con un cuchillo, otro vecino, porque un día estaba muy drogado, en fin, entonces ya lo odiaban a ese. Pero ese estaba muy arrepentido, pues, de que había hecho eso. Entonces, al final logramos que lo perdonaran, pero ya, pues, oye, no puedes estarte drogando porque, pues, ya mira lo que… Entonces, el chavo, como se quería ganar a la comunidad, fue el que más pintó y estuvo ahí participando. Entonces, de pronto, hacer procesos que reconecten a la gente que está aislada en la comunidad. Estos son parte también de ese proceso, la que sigue. Todo esto es de Guadalajara, de Zapopan. Esto es Zapopan. Esta es una escuela también. Este es un municipio como a 1 hora de Guadalajara y se me olvidó el nombre, pero ahí trabajamos como en una escuela con las niñas, también armamos nuestra red de MUCPAS, la que sigue. Este es el más famoso que tengo, que es Palmitas Pachuca. Eran 2 pandillas peleadas, gatos y pichoneros. Hicimos mediación entre estas 2 pandillas porque estaban matando y al final el espacio público nos permitió hacer esa transformación. Hicimos todo un diseño del cerro, como la Bella Airosa de Puebla, y al final metimos un museo con todas las historias que la gente nos contó de esa comunidad, un museo callejero con las historias del barrio, la que sigue. Pintamos de blanco durante un tiempo, un par de meses, y trabajamos la igualdad, la solidaridad, o sea, los acuerdos comunitarios, y luego ya le metemos el color. Claro, tenemos que tener el permiso de todos, ¿no? La que sigue. Estos son parte de esos museos callejeros. Esa es muy importante, porque esa niña es la primera hija de un gato y una pichonera, la gatita voladora. Entonces, ella simboliza también la unión dentro de esta comunidad. Este es el Estado de México, también este callejón era horrible y a todos lo robaban ahí. Entonces, lo modificamos justo este pequeño espacio para que hubiera un antes y un después y pusimos algunas palabras ahí con la comunidad. Todo lo hacemos con la gente. Yo solo llevo un artista, entonces para pintar necesitamos gente. Entonces siempre metemos niños, o sea, ya estamos muy buenos en la logística, eso sí. Aquí metimos a muchos policías también. Estos son otros lugares, la que sigue. Ya voy a acabar, Este es Nesa, Ciudad Nesa, que también hicimos esa metodología. Toluca, la que sigue. La que sigue. Si vieron, hay muchos policías. Luego usamos los espacios ya como salones y es la calle. Y ese espacio, que lo recuperamos hace 3 años, sigue siendo ya el salón de la comunidad para todo lo que hace. Entonces también eso es una apropiación, ¿no? La que sigue. La que sigue. Es un video que no se puede ver. La que sigue. La que sigue. La que sigue.
Este es Mérida, la que sigue. Esto es lo que quisimos hacer en el anterior, este es Durango. En Mérida modificamos también como 1000 casas, pero lo hicimos con un centro de adictos que se sentían muy estigmatizados en esa colonia al sur de Mérida, porque la gente decía, es que es la casa de los adictos y así. Entonces sacamos a todos los adictos a pintar con la gente y entonces la gente de veras decía, pues si son normales, son personas, pues claro, ¿no? O sea, pero aunque no lo crean, había un estigma y con este proceso de trabajar con ellos, la gente, pues ahora ya se acerca un montón al centro, ya hasta los conoce por su nombre, va y los busca a los chavos, entonces generamos un proceso distinto en este lugar. Este también, ya no voy a contar todas, pero este es Durango, ahí había una pandilla muy peligrosa, los yepes, y empezamos a trabajar con los yepes y hoy son los guías de territorios de paz, esa pandilla, ¿no? La que sigue. Eso era el peor callejón, esos son los yepes y lo modificamos. La que sigue, si quieres verle cambiando ya. Estos nada más son imágenes, esa es la Arca de Noé, que es la casa de adictos que les digo, que estaba en ese polígono. Esta es la cancha de ahí, del polígono. Este es Chacagua, en una isla igual, aquí lo hicimos con temas medioambientales, había un problema en la comunidad que ya no quería que el gobierno desde la Semarnat estuviera cuidando tanto la naturaleza porque eso evitaba su desarrollo económico, decían. Entonces lo que fuimos es a concientizar a través de un proyecto que se llamó Ecoguardianes, entonces lo hicimos a través de los niños y la verdad sí funcionó bastante. Hoy esta isla ya todos los residuos se separan, porque ahí a verdad se pudo porque los lancheros tienen que llevar la basura de un lado a otro, entonces con solo convencer a los lancheros y volverlos como los líderes del proyecto, pues logramos un montón de cambios, ¿no? Entonces, en cada lugar hay que buscarle el cómo, hicimos reciclatones, bueno, un montón de experiencias bien padres con los niños ahí, la que sigue, la identidad, otra vez la marca, todo, la tortuga, todo eso lo hicimos con ellos. ¿Qué animal les gusta? Y ahí fuimos haciendo el símbolo hasta que llegamos al logo del programa, la que sigue, y trabajamos mucho ahí con la Semarnat, llevamos a la comisión de áreas naturales protegidas. Estos son los niños ecoguardianes, pero algo importante es que no llegaban y a todos les damos el uniforme, te ganaba ser ecoguardián. Solo si habías hecho estas 20 actividades ya podías ser un ecoguardián. Entonces primero teníamos 2 y no, yo también quiero el uniforme, pues no, hazte ecoguardián, ¿no? Entonces se volvía también pues algo aspiracional en la comunidad, la que sigue. Este es Ciudad Juárez, este es un polígono, ya no encontré las fotos del antes, pero realmente era horrible. Está lleno de neumáticos, horrible, sí, en el desierto, realmente está el terror esta colonia, Urbivillas del Prado al sur, y ahora le llaman Urbivillas a todo color, entonces ya cambió. Entonces el color sí cambia, la percepción cambia, la vida cambia, la dinámica en una comunidad. Bueno, a partir de esto también fue hace 3 años, yo sigo muy en contacto con todas las señoras de la red, y ellas ya este año ganaron el presupuesto participativo y modificaron todo el parque, o sea, son bien luchonas, ya saben cómo, las enseñamos también a gestionar, y ellas luego pues hasta te mejoran, ¿no? Porque y en la práctica empiezan a saberle mejor. Todas las llantas lo que hicimos es resiliencia. En vez de tirarlas a basura, las limpiamos y las hicimos juegos para los niños, sillas para la comunidad, adornos para la pared. Entonces también trabajamos el concepto de un problema puede ser una oportunidad si lo redinamizamos, ¿no? La que sigue. Y ya termino con este es en Calvillo, Aguascalientes, también este es un lugar más rural, más chiquito, y ahí el presidente municipal está desesperado que los pandilleros le rayaban cada vez que pintaba, él pinta de blanco y azul, pero al final le rayaban y le rayaban. Entonces yo le dije, bueno, va a ser que ya no lo van a rayar, pero pues espérate. Entonces primero, observación participante, ¿quién está aquí? Ya que vi dónde están los chavos, pues esos son los que los voy a contratar para un proyecto, me van a ayudar a pintar. Y bueno, y no sale aquí esa foto, pero hay una foto que me gusta mucho, que lo presenté con los de Cataluña, que les gustó mucho. Lo primero que hicimos con ellos se llamaban el barrio de Chicago. Entonces ponían BDC en todos lados, pero bien feas las BDCs. Y yo, ¿por qué pones esas BDC? ¿Qué barrio de Chicago, doctora? Y yo, pues, está bien feo, háganme una BDC bonita y la ponemos en grande, pero pues, así está bien gacha. No, que tú quieres que hagamos algo bien fresa. Bueno, ni tú ni yo, algo intermedio, pues. Bueno, y acordamos un boceto igual, y ese lo hicimos en medio del espacio público, y ellos quisieron poner sus nombres al lado, les dejé poner los nombres nada más en bonito, y al final eso hace que se apropien también del espacio, y ya no lo van a reír porque es su espacio. Entonces ellos pusieron su BDC, sus coronitas, no sé qué, y negociamos también que no se pasaran, pero pusimos eso y también pues ya las señoras podían ocupar su espacio porque antes no se podían ni acercar, ¿no? Entonces, igual esto fue como, ahí no tenía nadie más que vecinos trabajando conmigo, porque ahí no hay ni policías, la que sí. Y entonces fuimos modificando 3 o 4 espacios también ahí de Calvillo. Y bueno, solo cerrar con eso, o sea, la idea es cómo hacer un antes y un después, cómo incluir a la gente en temas de migración, en temas de reclusión, en temas finalmente comunitarios. Creo que en todo se puede poner un granito de arena y trabajar con una perspectiva de inclusión distinta. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alma, por esta charla. Comentarles que cuando yo les decía que conocí uno de los proyectos es ese de Palmitas, porque bueno, a mí me gusta mucho la música electrónica y uno de los videos más famosos de un DJ fue ahí. Entonces yo decía, pero si yo veo Rotoplas en varios, dije, ese video fue en México. Entonces estuve empezando a buscar dónde y fue donde encontré Palmitas y fue que el DJ se llama Sigala. Ya. Pero ha venido así famosos y una artista inglesa. Sí. Sí, y bueno, eso va a ser una de mis preguntas. Por los tiempos, bueno, vamos a hacer 2 o 3 preguntas nada más. Entonces, quiero dejarles al público si tienen algún comentario o pregunta. Y ya, bueno, yo también hacerle esta pregunta que tengo. Sí, la maestra Juanita y el doctor Benito. ¿Quién más? Ok, entonces… Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juana Pérez Gómez, soy profesor docente en Culagos y te felicito porque haces un trabajo único. Me gusta la idea acerca del color. Efectivamente, el color tiene un impacto en el estado emocional. Mi pregunta sería esta, ¿han experimentado con la música? Porque, por ejemplo, en la frontera, en Tijuana creo que es, en Nuevo Laredo y en Tijuana y Ciudad Juárez, algunas personas de la sociedad civil han trabajado en los barrios más conflictivos y han metido la música. Entonces, tanto lo visual como lo auditivo me parece que genera cambios. Entonces, lo han incorporado también en los centros de reclusión y no sé, la pregunta sería… ¿Lo han incluido? ¿Han pensado en ello? Y en el caso de las estaciones migratorias, aunque sabemos que van de paso las personas, este tipo de actividades también son muy buenas. Y también tenemos dentro de lo que son los migrantes, hay artistas, hay mucha gente muy talentosa. Entonces la música, esa sería como que mi pregunta, ¿no? ¿También la otra? Buenos días también. Igual me uno a las felicitaciones por esta labor tan interesante de participación social y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, sobre todo que se encuentran en situación de vulnerabilidad, particularmente, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurren varias preguntas, pero la primera de ellas es la siguiente. En el caso de la intervención de espacios penitenciarios, ¿hubo alguna resistencia por parte de las autoridades para permitir este tipo de acciones? Bueno, y si me permiten de una vez, a ver si podemos todas integrarlas. Y otra cuestión más, ¿cómo se podrían mejorar estas políticas de tránsito de los migrantes? Dijo usted que no solamente había que enfocarse en las causas, porque esto no era suficiente, que había otros factores adicionales que tendrían que atenderse por parte de los gobiernos para facilitar o mejorar la estancia de las personas migrantes en nuestro país en su tránsito hacia el norte. Gracias. Gracias, doctora Eunice, por esta excelente charla. La verdad es que me inspira mucho y en ese sentido va mi pregunta. Un poco aunado a lo que comentó el doctor Benito, es ¿qué retos tienes para implementar este tipo de acciones que son, creo que, bastante complicadas porque se está dialogando con muchos sectores, ¿no? Y con diferentes grupos? Esa es la primera cuestión. Y la segunda, ¿cómo haces para que te patrocinen? Porque esto cuesta dinero. Perdón, yo siempre pienso en esas cosas, pero es importante saber cómo lo implementamos, porque pues acá en Culagos de repente tenemos iniciativas que tienen que ver con muralismo y todo esto, y me parece que vincularlo a este tipo de acciones como lo están haciendo para fomentar otro tipo de valores en la comunidad es fundamental. Y sí me gustaría saber el cómo haces y cómo enfrentas los retos con autoridades, con delincuencia organizada, con la gente que se resiste a esto y cómo sacas recursos para hacerlo.
Bueno, pues al igual que el resto de los compañeros, felicitarte. La verdad que me impresionó muchísimo el impacto que estás generando en tantos lugares y como a la vez me imaginé como una Eunice multiplicada, así como que si te teletransportaras a todos estos lugares. Muchas felicidades por eso. Yo te quería preguntar, porque cuando se habla de este tema migratorio, que lo vimos también recientemente en unas charlas que hubo sobre cultura de paz, en un evento aquí, si se puede explicar como el papel de México a partir de este concepto de necropolítica, en cómo tratamos a los migrantes, o sea, si realmente lo hacemos como supeditados a los norteamericanos, y si es como algo, digamos, intencionado realmente del gobierno o es la ineficiencia que ya tenemos en todas las instituciones mexicanas para hacer las cosas mal, o si realmente hay como una intención clara de tener este papel en la necropolítica internacional que termina afectando la vida de muchísimas personas como parte de este sistema capitalista internacional. Y bueno, la última mía, y con eso cerramos. Bueno, el encuentro sobre atractividad territorial, y una de las grandes discusiones que nosotros tenemos es cómo evitar tematizar la pobreza, la migración, la delincuencia, ¿no? Porque cuando yo les explicaba cuando veía esos videos de Palmitas, pues ahora muchos de esos lugares pues se convierten en lugares turísticos, ¿no? Y los que a veces controlan el turismo es la delincuencia organizada, ¿no? O en su momento cuando Michael Jackson hace su video muy famoso en Río de Janeiro, en las favelas, se creó toda una dinámica de turistificación, pero mal plan porque pues los que controlaban ahí, o sea, sí eran la delincuencia y no necesariamente la población de ahí. Entonces, ¿cómo evitar que estos espacios que, como pues, todos te han comentado, felicitado, no lleguen a tematizarse y a perder la esencia de lo que se quería, que era la recuperación y lo que un poco la idea era del tejido social y ese tipo de rollos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a ver, el primero de la música. Sí, hemos trabajado con música. Yo aquí sí, pues un extracto de muchas cosas y nos ha servido en algún momento, incluso desde el programa, yo fui subsecretaria de prevención, hicimos un programa que era a nivel nacional con música que iba cambiando, hacíamos bandas o coros según el lugar. Por ejemplo, en Tepito era de salsa, me acuerdo que en Torreón era con unos tambores distintos, se adaptaba mucho como al lugar y trabajamos el más grande coro lo hicimos en Morelia, en Michoacán, y justo fue con todos los niños que estaban en albergues abandonados, con los niños de la Mamá Rosa, que luego esos fueron todo un tema, porque ellos traían problemas psiquiátricos ya, o sea, sí había todo un rollo con esos menores, pero los integramos, o sea, y incluso una vez los trajimos a todos a cantar a Bellas Artes, me prestaron Bellas Artes y los traje a todos, y tuve un problema con los periodistas, porque cuando vino el coro de Morelia, que era el más grande, es un coro que ni siquiera cabía en Bellas Artes, entonces traje un pedacito del coro para que cantaran ahí, y venían los de Mamá Rosa, pero entonces los periodistas todos llegaron y decían, queremos entrevistar a los niños de Mamá Rosa. Entonces yo, pues no, vamos a entrevistar pues, a todos, al coro, ¿no? No, entonces yo ya me voy, entonces jalé a todos los medios en un lugar como este, y les dije, a ver, les voy a explicar algo, y ya luego ustedes me dicen quién quieren entrevistar. Le digo, ¿ustedes saben cuál es el principal logro de haber metido a los niños de Mamá Rosa a este coro? ¿Saben qué es lo que me dijeron los niños? No sé qué. Le digo, bueno, pues que por primera vez en su vida se sentían parte de algo más grande, que no era Mamá Rosa nada más. Hoy son parte de un equipo más grande, de un coro más grande, están con otros niños, y eso es uno de los logros más importantes para nosotros. Si yo les doy la oportunidad a ustedes de todos ir y solo entrevistar a esos niños, los voy a regresar a donde los agarré, o sea, ese no es el chiste. Entonces, el que quiera hacer eso, pues váyase, o sea, y a mí no me importa, no saque la nota, pero pues esto ya estamos afectando la esencia por un tema mediático, o sea, ¿de veras ustedes quieren hacer eso? Entonces ya dije, ¿quién levante la mano? ¿Quién solo quiere entrevistar a los de Mamá Rosa? Pues ya hasta por pena, ¿no? Yo a lo mejor uno sí quería, pero ya nadie. Dije, entrevisten a todos, también a los de Mamá Rosa, pero no los estigmaticen, porque esto es justo lo que estamos tratando de quitar. Entonces yo creo que la música, claro, para mí hay tres cosas que me han servido mucho: el arte, el deporte y la música. O sea, los tres los he utilizado mucho. La semana pasada estuve en las Naciones Unidas presentando en la Asamblea General de la ONU justamente un programa que ha sido muy premiado nuestro, que se llama Knockout, no tires la toalla, y es a través del box, la atención integral de las emociones, y a través del perdón y la reconciliación, que trabajamos en la reinserción de
Privados de la Libertad. Ya llevamos 9 años con ese programa en distintas partes del país, con el Consejo Mundial de Boxeo. Entonces tenemos a campeones mundiales entrenando también a los chavos, un montón de ayuda de boxeadores muy conocidos, en fin, gimnasios increíbles en las cárceles, todo marca Reyes, que además es como la profesional del Consejo. Entonces también la dignificación, esto también se trata de dignificar. No te voy a dar lo chafa, yo pinto con cómics nomás, la verdad. Claro, a veces pues no se puede, ¿no? Pero pues, ¿por qué? Porque también dura más tiempo, esa es la realidad. Y bueno, ahí ahorita viene tu pregunta. Entonces, bueno, yo creo que la música, el arte y el deporte, al final todo eso funciona en generar estos círculos. Y en las colonias de alta vulnerabilidad, más, o sea, yo siempre decía que la CONADE tenía que hacer los centros deportivos de alto nivel en las peores colonias del país, porque ahí vas a agarrar a chavitos que se van a hacer muy buenos, porque como están medio sueltos, eso lo van a agarrar como un motivo de vida, que es lo que me pasó con el coro de Morelia. O sea, los chavos se metían, porque al final del día, como están medio abandonados, tal, eso se volvía su motivo de vida. Entonces se volvían muy buenos. Entonces tienes las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante pero también pasa otra cosa, porque cuando fui subsecretaria también pasa eso. Inventan cosas, ¿no? Ah, no, pues ya hago prevención porque hice un torneo de fútbol. No, pues, espérame. O sea, sí sirve todo eso, pero sí hay que meterle otros componentes, hay que afinar, hay que meterle técnica, evaluación, o sea, no basta. O hice mi muñeco que se llama Preventón y anda aquí preveniendo. No, o sea, hay que hacerlo con un poquito de técnica. Y luego el tema de la cárcel y las autoridades. Bueno, siempre es muy difícil entrar a las cárceles porque aparte de que hay muchas revisiones, hay que mandar los nombres antes, o sea, son lugares de alto cuidado. Afortunadamente yo ya llevo muchos años trabajando en las cárceles, me conocen y como mis programas les han servido, la verdad es que sí, o sea, sí tengo muchas facilidades. Yo cuando dije al subsecretario, cuando tuve la primera idea de vamos a cambiar la cárcel de colores, vamos a ponerla así, pues el subsecretario dice, no entiendo bien qué quieres hacer. Y yo, bueno, no entiendes, pero ábreme la cárcel y déjame que lo haga. Y ya luego ves, confía en mí. Y ese subsecretario confiaba un montón en mí. Entonces me abrió la cárcel, hicimos eso, le encantó. Entonces ya cuando hay uno, ya es más fácil el segundo. Porque, ¿viste eso que hicimos? Ahora lo queremos replicar acá. De hecho, los directores de la cárcel me empezaron a buscar. Oye, vi que hiciste eso, hazlo en mi cárcel. Bueno, entonces también vamos viendo quién es más movido. Pues sácate a los chavos, ¿tú cuánto me pones? Bueno, órale. Yo pongo la mitad de la pintura y tú la otra. Bueno, órale. Entonces vamos haciendo también esos espacios. Entonces, mi respuesta con las cárceles es que una vez que conocen tu trabajo, yo he tenido muchas facilidades, incluso con las autoridades. Es complejo, sí es complejo, pero pues más o menos sí confían en nosotros. Entonces, incluso el box, por ejemplo, ese es bien difícil. El primer día que llego, es como no queremos ese programa. O sea, porque afortunadamente me lleva el director o el secretario, pero el director de la cárcel dicen, ¿por qué van a enseñarlos a que boxeen? Ahora nos van a poder hacer más cosas y no sé qué. Entonces, bueno, los primeros días no me quieren, pero ya que va pasando el tiempo, me llaman. Oye, doctora, ¿puedes meter a Juanito en tu programa? Porque es que me da mucha lata y yo ya vi que ahí se tranquilizan. Entonces, nosotros solo trabajamos con próximos a ser liberados, pero ahorita tenemos 2 poblaciones, próximos a ser liberados y los más problemáticos de la cárcel. Esos son los con los que trabajamos, porque sí reduce el estrés, la ansiedad, o sea, un montón de cosas, ¿no? O alguien que no tiene una pena que nunca va a salir, por ejemplo. Entonces, ahí, con esos trabajamos, porque ese es el primero que está dispuesto a hacer, ve y pica al otro, porque pues igual me van a dar 20 años más, pues ¿qué? Ya tengo 100, ¿no? O sea, entonces no hay un incentivo, que eso está mal, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con las penas yo no daría penas más de 20 años, pero bueno, eso ya es otra plática. Pero el punto es de que al final, algo que hacemos es, los hemos vuelto replicadores del perdón y la reconciliación. Entonces se vuelve como su estilo, esa es mi misión en la vida, replicar el perdón, que son 12 sesiones especializadas en un montón de cosas, que les enseña a quitarse odios, básicamente es eso, ¿no? O sea, quitarme el odio. Les doy un testimonio, uno decía, odio a mi esposa, y odio al cuate con el que se casó, porque llevo 20 años aquí, ni me vino a ver nunca, y no he visto a mis hijas. Y yo, bueno, ok, porque me tienen que decir sus odios primero, ¿no? Y luego, al finalizar, digo, bueno, ¿qué cambiaron? ¿Qué les hizo eso? Y ese alza la mano, Omar, que además ahora está fuera y es entrenador. Entonces dice Omar, no, pues yo ya no odio a mi esposa, doctora, y ni al con el que se casó. O sea, no me caen tan bien, pero no los odio. No, pues ¿cómo, Omar? Entonces él dice, es que en el taller del perdón y reconciliación hay una sesión que se llama mirar con otros ojos. Y cuando yo miré con otros ojos me di cuenta que yo llevo 20 años aquí encerrado y quien se ha encargado de mis hijas, pues es ese señor. Y finalmente, pues eso me ha ayudado. O sea, pues me he echado la mano con eso.
aunque yo no lo quiera ver así. Y con eso se me redujo el odio. Entonces, bueno, total, ese Omar, luego lo conectamos a la hija de sorpresa, hoy está afuera, tiene una tienda, es entrenador y pues tiene una buena relación con esa hija que se conectó, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata de eso, de irle metiendo cosas y que la autoridad, a mí la autoridad, también a lo mejor yo tengo algo que las ONGs a veces no tienen. Yo he trabajado mucho en el gobierno. Entonces, entiendes también la lógica que hay del otro lado. Porque cuando tú eres muy disruptivo y solamente estás, no, está mal lo que haces, tal, pues la autoridad ya, tienes tantos problemas como autoridad que ya dices, bueno, está bien, sí reclama, pero pues ya, lo que sigue. Entonces, si tú quieres que la autoridad te abra la puerta, yo fui la única organización que logró que el comisionado de migración, después de lo que pasó en Juárez, pues me abriera la puerta y me dejara llevar a 20 organizaciones más. Porque claro, la primera cosa es cerrarse porque me están criticando, están diciendo, entonces tú tienes que ver cómo, pues te voy a echar la mano, yo no vengo aquí solo a molestarte, pero tú me tienes que dejar echarte la mano, porque si solo simulas, entonces sí me voy a enojar. Pero si tú realmente me dejas echarle la mano, vamos a hacer algo juntos. Entonces yo creo que yo lo que he logrado mucho trabajar con autoridades, porque a lo mejor entiendo muy bien la lógica que ellos tienen. Y en esa lógica, aunque sí soy crítica en muchas cosas, pues también sé ser constructiva y sé como algo que sí te va a sumar a ti, ¿no? Y entonces eso la autoridad también lo valora. Entonces, pues sí he podido entrar muy bien a las cárceles con todas sus dificultades. El tránsito migrante realista, es lo que yo digo. ¿Quién preguntaba del tránsito? Se requiere una política de tránsito, simplemente yo le agregaría la parte realista. O sea, realmente, ¿qué tenemos transitando? Gente que no quiere estar en México, que está esperando su cita de CBP One, que está esperando irse, que está viendo el momento adecuado, que está juntando dinero. Ok, esa es la realidad. Si nosotros queremos pensar que la realidad es otra, o más genérica, pues ese no se quiere quedar en México, entonces ya ni lo atiendo. No se quiere quedar en México, pero va a estar aquí 6 meses. Y en lo que está, pues sí va a querer buscar un trabajito. Y sí va a querer. Entonces, yo creo que aunque sea más complejo, tenemos que hacer políticas realistas. ¿Qué va a pasar con el que solo va a estar 6 meses? Ah, pues estas 5 cosas. ¿Qué va a pasar con el que 1 año? Ah, pues esto. Así, que tengamos por etapas. Claro, la política pública no puede ser personalizada, pero sí puede ser dividida por diferentes características y creo que sí las tenemos. O sea, el tránsito de los que están esperando la cita, con ellos se requiere esto. Los que se van a quedar 1 año, esto. Quien ya sí quedar más, pues esto. Son 3 cosas distintas, ¿no? Entonces, que eso lo considere la política pública y la acción, para que no estemos hablando de lo que pues, no es. O sea, al final, lo que está es lo que es y eso es lo que hay que atender, ¿no? Entonces, yo nada más digo que sea más, y les daba un ejemplo, en la empleabilidad, pues este señor no se va a quedar aquí, pero en lo que está aquí está trabajando y lo están explotando. Entonces, ¿estamos permitiendo eso como Estado? O sea, ¿por qué no hacemos algo para que, pues esos que van a estar de tránsito, hay un permiso especial, que esos 3 meses pueda trabajar? O sea, algo que permita hacer las cosas más fáciles. En el tema de retos y acciones que hay en este tema, ¿no? Y el diálogo, cómo se genera, y el patrocinio, lo que decía Carla. Entonces, ahí el tema es, pues sí hay un montón de retos. Yo ayer le contaba, y de pronto te desgastas mucho también. O sea, yo cuando estuve en Juárez, en este es de los que más me ha costado, pero es de los que tiene más resultados, la verdad, a la postre. Pero ahí yo me metí, porque contraté a la universidad también eso, contraté a la Universidad de Ciudad Juárez, y bien chafas, la verdad. O sea, porque él daba miedo, porque no sé qué, inventaban cosas, la verdad. Me dice, no, yo le dije, tenemos que pintar, pero tiene que ser así con diseño. No soy el Infonavit, ¿sí me entiendes? O sea, yo no quiero que pintes de beige y café, o sea, ¿qué es eso? Entonces ellos decían, no se puede. ¿Cómo no se puede? No, pues es que la gente no quiere. Entonces yo lo he hecho. Entonces, así me salían con cosas realmente. Un día, todos los niños de la colonia se sumaban a pintar con nosotros. Teníamos una cuadrilla muy grande. Entonces, pero la verdad me di cuenta que también iban porque comían ahí. O sea, les dábamos el burrito y pues ya para ellos era su comida. Y también se entretenían, comían, era como integral, ¿no? Y luego también abandonados esos niños porque las mamás iban a la maquila. O sea, era una colonia de puros que trabajan en la maquila. Entonces, bueno, un día me habló una de las niñitas. Porque le llevé un celular a una de las líderes, que era una niña de 11 años, pero era inteligentísima. O sea, si ese niño hubiera tenido otras oportunidades, estaría en otro lado. Pero bueno, como la vi que era bien inteligente, pues le hicimos líder de cuadrilla, y yo le dije, aquí me puedes llamar para cualquier cosa, no sé qué. Pues ya me andaba llamando cada 5 minutos, y tampoco tanto, o sea, una vez al día, así, ¿no? Pero no es un día me habla, oye doctor, es que nos dijo la universidad que no nos van a dar burritos, que no alcanzan para nosotros. Pues ya le llamo yo, ¿y cómo? Es que no, pues solo alcanzan para los de la universidad hoy porque no pude traer más. No, pues entonces comen los niños, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Cómo? Entonces, bueno, así unas lógicas muy malas de la universidad. Pero entonces el punto, gracias a su mal trabajo, pues yo me fui a meter y me fui a vivir a esa colonia. O sea, me fui así, ¿sabes qué? Voy a salvar este proyecto porque estos de la universidad no dan una. Entonces me metí con mi equipo
Y nos quedamos, y le dije, vamos a quedarnos aquí 2 meses, ni modo, y ya, y luego, entonces 2 meses viviendo ahí, ¿no? Y luego ya íbamos y veníamos, ¿no? Pero diario estábamos ahí durante 1 año, y logramos hacer un proyecto muy bonito. Entonces el reto sí es, pues yo le conté ayer, pues la gente tiene unos problemas horribles, o sea, la situación en estos lugares es una peor que la otra, que me pasó, entonces tú escuchas y escuchas, entonces yo le digo, porque hablamos de que cuando eres funcionario público, lo bonito de eso es que puedes hacer cosas por las personas, ¿no? Pero a veces es muy desgastante, porque son tantas cosas que dices, híjole, y ahora ya me está hablando y ya es otra cosa, así, y cada vez van saliendo, porque pues hay un montón de factores de riesgo, de contextos que no te las puedes creer lo que pasa ahí. Entonces, bueno, al final, el reto también es tú atenderte en tu salud mental, siempre, porque si no te quedas ahí ciclado, y yo creo que de tomarte descansos de pronto, porque estás mucho adentro y entonces creo que a veces tienes que descansar, es muy desgastante, pero muy bonito al mismo tiempo, porque también ves los cambios, ves a la gente, entonces eso creo que es el tema de los retos, y a veces el reto es la seguridad. Yo trabajo en los lugares más inseguros. Ahorita le contaba que trabajé en 11 municipios de Guerrero el año pasado, y cada vez que pasamos por las carreteras nos pasó algo. Entonces, entonces ya es un riesgo constante, porque en la comunidad ya sabemos más o menos cómo aminorar el riesgo, o sea, con la misma gente. En Tepito, pues fue a hacerme mis aliados ahí, llevamos 10 años trabajando en Tepito. Entonces, hay formas de trabajar con la gente a partir de incluirlos y de trabajar con los problemáticos y todo eso, pero la carretera, pues ya qué haces, ¿no? O sea, entonces sí hay de pronto algunos retos más complicados, pero el diálogo es lo que a nosotros nos ha funcionado, y hacer cosas de verdad. O sea, cuando la gente ve que sí cumples con algo, aunque sea pequeño, pues hay confianza, y cuando hay confianza empieza a haber cuidado también de las personas contigo. Nunca prometer algo que no vas a hacer, o sea, no digas algo que no vas a hacer, mejor no digas nada, ¿no? O di algo, yo siempre prometo algo porque eso me da confianza, pero prometo algo pequeño. ¿Saben qué? Vamos a cambiar ese camellón, la semana que entra vengo con pintura, con llantas y hacemos plantas, y aunque no sea algo muy grande, qué bonito, cambiamos nuestro camellón. Entonces, prometan cosas pequeñas que sí puedan hacer y que generen confianza, pero nunca digan, no, yo voy a hacer y aquí un castillo, porque pues eso eventualmente te va a jugar en contra, ¿no? El tema de los patrocinios, sí es muy importante eso, alianzas, yo hago alianzas. Mucho trabajo con el gobierno, es horrible, es desgastante, es lo peor, porque cambian a cada rato los funcionarios y hay que irlos a perseguir otra vez, pero al final, pues sí me ha funcionado eso. Y las alianzas, aquí en por ejemplo, jalé al equipo, fui a buscar, a mí se me ocurre esa, y la voy a buscar, y busco hasta que las encuentro. Entonces busqué a la dueña del equipo de fútbol de primera división de Ciudad Juárez, que son los Bravos de Ciudad Juárez. Dije, oye, yo tengo este proyecto, quiero que vengas, lo obligué a ir, ahí, creo que en una de las fotos sale. Entonces llevé a Alejandra de la Vega ahí, oye, mire, y estaba bien, ¿cómo hiciste esto? No, pues que con mucho trabajo, y no sé qué, así. Y le dije, pero quiero algo de ti, ¿qué? Quiero que hagamos bravitos en tu comunidad. No, ¿cómo? Pues sí, que vengan a entrenar gente de bravitos una vez a la semana los chavitos. Ándale, pues haz algo bueno. Es que, bueno, ahora, si se inscriben más de 30, está bien. Bueno, hicimos una convocatoria con esa cosa ahí anunciando por toda la colonia, ¿es qué? Y perifoneo. Y entonces llegaron 100. Le digo, pues ya 100 está bien. No, pues no manches. Entonces, bueno, se inscribieron y eso le da sustentabilidad, porque aunque yo no esté el gobierno, o sea, pues están ellos. O sea, siempre hay que meter muchos actores por los que luego se van. Luego, por ejemplo, hacerlo sustentable. Aquí, lo más importante para mí es que no se acabara cuando yo me fuera. Entonces, por ejemplo, vimos que un vecino era boxeador. Entonces, a él dijimos, tú da la clase de box en la noche. Mientras yo estuve ahí, yo le pagaba la clase. Pero cuando yo me fui, dijimos, ¿es qué? Vamos a cobrar 10 pesos por persona, porque eso sí lo pueden pagar. Pues tiene 70 niños diario todavía. O sea, el centro comunitario era de un privado y lo tenía abandonado. Entonces yo encontré, ahí con la policía encontramos de quién era y lo fui a ver. Oye, ¿tienes un lugar ahí abandonado en Urbivillas? Sí, era un comedor del hambre, pero el gobierno nunca me pagó y pues ya, ahí lo tengo, luego a ver. Le digo, oye, yo tampoco te voy a pagar, pero fíjate que te voy a ayudar. Entonces dice, ¿cómo? Le digo, mira, yo ya vi que, porque ya lo había investigado. Le digo, pues debes tanto de luz y debes tanto de agua, un montón. Yo voy a hacer que te condonen esas deudas, pero tú no lo vas a prestar 3 años. Bueno, pues órale, me lo prestó. Pues eso ya acabaron los 3 años y ahora a las señoras les dije, ahora van ustedes con él. Yo ya no me voy a meter, les di mis consejos, pero fueron ellas, se sentaron con el empresario,
pues el empresario ya no solo se los prestó otros 3 años, sino que abrió una parte que no estaba abierta, esto ya es más grande, y él encontró la forma de hacer negocio, porque los empresarios luego son más listos para eso. Entonces el cuate puso una antena de internet, porque nadie tiene internet, les venden internet a todos, y ya, y les presta el centro comunitario gratis, y lo tiene cuidado, colorido. Entonces ahí el de Vox sigue dando sus clases. La señora que estaba en el INEA, una de ellas, pues ya escolarizó a todos ahí, en fin. Entonces, al final, como que hay muchas cosas para sustentabilidad. Y ya nada más los 2 últimos, lo voy a decir más rápido, lo prometo. El tema de la necropolítica y que cómo tratamos a los migrantes y que al final, pues cómo podemos ir, o sea, sí es un tema del gobierno y la sociedad, creo que es de todos, o sea, y que hay que trabajar ahí, como decía, con la comunicación. El gobierno yo creo que a veces tiene buena intención, pero no le sale, o lo hace con las gentes incorrectas. O sea, yo sí creo que a veces la desvalorización del conocimiento, que sobre todo yo he visto en este gobierno, pues de pronto eso no funciona, ¿sí me entiendes? Sí tienes que tener, porque sí tienen buena intención a veces, pero si no tienes a alguien hábil para negociar con Estados Unidos, pues te friegan, ¿no? Entonces, siempre ha sido una relación desigual, y lo digo con conocimiento de causa porque yo he llevado esa relación en varios periodos. Entonces, al final los gringos siempre quieren ahí apretarte las tuercas, pero sí hay forma como de negociar más justo. Oye, está bien, hacemos estos 3, pero yo quiero este. O sea, y creo que eso ha faltado a México, ha aceptado todo. O sea, sí, regrésame a migrantes de donde quieras. Sí, ponlos aquí a esperar su proceso de refugio en mi territorio. O sea, al final creo que ha faltado un nivel de negociación más afinado, y no es ni siquiera yo creo que auténticamente Andrés Manuel sí quería una política humanista en el tema migratorio. O sea, yo sí creo que era algo que quería y que simplemente no le salió y no supieron cómo negociar cosas y terminó, y lo tuvo difícil porque también aumentaron los flujos, o sea, entonces no estaba fácil, el reto era mayor y pues con más razón necesitabas gente, pues sobre todo en varias cosas, en política exterior, en fin. Entonces yo creo que a veces eso es lo que falta. Y luego el tema… Y también, te digo, hay algunas cosas que hace bien la autoridad, pero también son bien malos para presumir. O sea, lo del Instituto Nacional de Migración lo he presumido más yo que ellos. O sea, digo, te critican todo el tiempo, ¿por qué no sacas los protocolos? ¿Por qué no hacemos algo que vean lo que sí has hecho? Pues sí, no, es que la veda, es que mi abuelita, o sea, al final luego no saben ni, a veces también falta que sepan comunicar más sus acciones. Y lo último de la pobreza que decías, ¿cómo hacer para no tematizar la pobreza y que no se vuelvan círculos? A mí sí me gusta que el que era delincuente sea el que ahora gane de turismo. O sea, sí es parte del objetivo, por ejemplo. O sea, en Tepito hicimos un proyecto que se llama Tepitur, que es un poco con ese objetivo, pero quienes hacen el Tepitur eran los que andaban antes de delincuentes. Pues sí, porque mi objetivo es que ahora no anden de delincuentes, sino que ganen a través de otro proyecto. Entonces, pues sí, a veces lo que hay ahí, pues son delincuentes. Entonces, eso es como la base. ¿Cómo hacemos que esos sean los que se incluyan en el proyecto y los que ganen de eso? Y si ganan mucho, pues qué mejor, pero al final del día el chiste es sacarlos de ese círculo negativo en el que estaban. Nosotros con Tepitur nos fue súper bien, o sea, todo el mundo quería ir al barrio de Tepito porque se les hacían, ok, listo, y ahí están y son los mismos chavos. Entonces van teniendo una dinámica distinta. O por ejemplo en Palmitas pues eran los que estaban en las pandillas, y sí, son esos los que estaban de guías de turista. Un día Britney Spears lo tuiteó también y bueno, eso se volvió ahí muy famoso, por eso fue Peña inaugurarlo, si no ni hubiera ido. Pero así, entonces al final del día yo creo que hay que cuidar, ¿no? O sea, que no se metan terceros a abusar de eso, sino que sea la gente con la que trabajaste, pero a veces sí va a ser el que estaba delinquiendo, pues ese es parte del propósito. Ahí armamos nosotros, con esto cierro, una marca, por ejemplo, en Tepito. Tepito, por los que no saben, es un barrio en México que es muy conocido por la piratería y por la ilegalidad y todo eso, y nosotros trabajamos mucho en Tepito. Tenemos un proyecto de modificación de todas las escuelas de Tepito, así como esto. Llevamos 5, pero ahí vamos. Y lo que hicimos es una marca de ropa. Cuando no teníamos dinero, ¿cómo sacamos dinero? Porque ahora nadie tiene, yo no era nada, o sea, ¿qué hacemos? Entonces lo que hicimos es un diseñador famoso de modas, lo llevamos al barrio, inspírate aquí en el barrio, ¿no? Pues ¿cómo? Entonces, total, se inspiró, le encantó, ahí andaba, ¿no? Por doquier, y entonces inventó una colección que se llama Resiste, porque en el barrio se dice Tepito existe porque resiste. Y entonces inventó esa colección Ricardo Seco y la presentamos en el Fashion Week de Nueva York, que está inspirada en las 7 cabronas de Tepito, en toda la dinámica, hizo las playeras con eso, o sea, bien padre. La presentamos en el Fashion Week, bueno, nos fue súper bien con esa colección, ganamos un montón de dinero, pero al final, cuando digo ganamos, pues son las señoras que están ahí, porque, la condición que le pusimos al diseñador solo fue una. Tú vas, te haces famoso, lo que quieras, pero la única condición es que todas las playeras, porque tiene otras cosas más difíciles, pero todas las playeras se hacen y se imprimen en el barrio. Y nosotros generamos una marca que se llama Si no es de Tepito es pirata. Entonces,
jugamos un poquito con lo negativo para volverlo positivo y pues el chiste es que fuera con la misma gente de ahí. Entonces las alianzas con la gente te ayuda. A mí Comex me ha financiado un montón los últimos 2 años, o sea, he hecho muchas cosas los últimos 2 años porque me han ayudado. Luego también se ponen sangrones, pero bueno, el chiste es irle viendo cómo y a veces convencer pues al gobierno, al que sea, con la Comisión de Derechos Humanos, como al que le gusta vas viendo y a veces entre muchos pues sale menos, ¿no? O la propia gente, uno lo hice con gente que me habló, te vi en la tele y quiero hacer eso en mi pueblo. Ok, pues a ver, entonces bueno, los capacité en línea porque además era un pueblo lejano en Tabasco y al final cada quien compró su bote, los fui guiando y cambiaron su espacio. Entonces hay muchas formas de hacerlo, pero creo que sí se tiene que buscar a veces alianzas con sector privado. El sector público es difícil, pero si sabes qué sí puede hacer, es más fácil. A lo mejor no me va a dar dinero, pero yo sé que tú tienes psicólogos, pues trae tus psicólogos, ¿no? Y así, entonces como sacarle a cada quien lo que sí sepas que puede hacer y eso también a veces ayuda. Muchas gracias. Gracias. El arete. Ok, bueno, voy a leer la constancia de la conferencia. La Universidad Internacional de Verano, Centro Universitario de Los Lagos, Universidad de Guadalajara, otorga la presente constancia a la doctora Almeunice Rendón Cárdenas por su participación como ponente con la conferencia magistral La relación del arte y la migración en el urbanismo social, el caso de Migrarte, en el tercer encuentro sobre atractividad territorial, contribuciones de la migración para el desarrollo local, llevado a cabo en la Universidad Internacional de Verano 2024. Atentamente piensa y trabaja, 30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y su organización en red, Lagos de Moreno, Jalisco, 13 de junio del 2024, y en su momento firma el calce la doctora Gloria Angélica Hernández Sobledo, rectora del Centro Universitario, y la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica de este Centro Universitario. Muchísimas gracias, Alma, por acompañarnos. Gracias. Y Gracias. también, bueno, de la rectora y del departamento, se te entrega un pequeño dulces de acá y un libro de acá y ya bueno, luego nos dirás que también escribimos o no. Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sí, ahorita sé que Canal 40, bueno, Radio quiere entrevistarla y bueno, si tienen alguna duda, bueno, pueden acercarse, ya se va a ir al aeropuerto. Y vamos a empezar con otra conferencia, nada más vamos a dar 3 minutos, porque también la otra ponente se tiene que ir al aeropuerto rápido. Entonces, 3 minutos para el coffee break y regresamos. Muchísimas gracias. Ya.